través de Warpe, ¿sí? Y acá se empieza a... Vamos a empezar a hablar bastante fuerte de Warpe. Ayer lo presentaban a Warpe como el portal del empleado. Y tenemos que empezar a pensarlo de esa manera. Porque los docentes también son empleados de la universidad. Entonces, ese también va a ser su puerta natural de entrada. De hecho, si nos ponemos a divagar un poco y a hacer mucho futurismo, les diría que la autogestión docente probablemente en algún tiempo, no corto, pero en el largo plazo va a ser absorbido por el Warpe, porque no tiene sentido tener dos lugares para que el docente entre a hacer su actividad, ¿sí? A través del Warpe lo que vamos a permitir es que los docentes puedan firmar digitalmente las actas, ¿sí? Esas actas se van a almacenar en el Arai Documentos, ¿sí? Y después, el último paso es el registro en blockchain, ¿sí? Se genera, para los que no conozcan blockchain, blockchain es una infraestructura a nivel Argentina, blockchain federal argentina, donde se van registrando básicamente transacciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá no es guardar el acta documento, sino que vamos a guardar un hash, que es una cadena de caracteres que se genera, ¿sí? A partir de la información más sensible del acta y que nos permite identificar unívocamente ese acta, ¿sí? A través de lo que se llama un smart contract, que es el que controla que yo no guarde dos veces la misma acta con distinto contenido, ¿sí? Con lo cual va a ir quedando registrada cada acta con sus rectificativas, ¿sí? En blockchain. Esto obviamente nos va a llevar a pensar en un nuevo circuito de actas, ¿sí? Abandonado el papel, ¿sí? Vamos a tener que pensar en un nuevo circuito donde la generación de actas podría descansar en el docente. Podríamos empezar a pensar que ya no es necesario que alguien esté en administración dedicando tiempo a imprimir o a generar actas, cuando desde lo conceptual la firma digital implica un cambio muy fuerte, la desaparición de los libros de actas, ¿sí? No vamos a tener más libros de actas. Yo me acuerdo hace un par de años cuando en un comité de usuario planteaban casi como una imposición desesperada a la firma digital, dijimos, bueno, ¿quiénes quieren la firma? Todos levantaron la mano. Cuando... Perdón. Ahí está. Cuando dijimos quiénes están dispuestos a eliminar el libro de actas, todos, absolutamente todos, bajaron la mano. Y ahí es donde está el cambio más fuerte, ¿sí? Pensar en que vamos a abandonar el papel, que ya no va a haber más registros en papeles de la actividad académica del alumno. Entonces, si no tenemos más libros de acta, si no es necesario elegir que un administrativo tenga que estar fijándose si el acta, si el libro, si se terminó, si va a entrar el acta, si no va a entrar, no va a tener todo eso, ¿por qué no podría hacerlo el docente? ¿Por qué el docente no podría encargarse de esa tarea y de generar todo eso y que el administrativo pueda dedicarse a algo mucho más importante, que es mirar la calidad del dato? Ese trabajo que muchas veces no se hace por falta de tiempo, que en lugar de estar tediosamente generando actas, un administrativo puede agregarle otro tipo de valor a su trabajo, que es controlar la calidad de los datos. Bueno, después se van a completar los datos del acta, se va a hacer la validación y cierre en conjunto con la firma digital, ¿sí? Va a ser todo un proceso unificado, el docente va a ver el acta, la va a cerrar y la va a firmar, ¿sí? Y una vez que está firmada, se va a guardar el documento en PDF firmado digitalmente y se va a registrar, se va a generar ese hash que ya les decía y se va a registrar en blockchain. Esto que vemos es el conjunto de soluciones y cómo interactuarían en principio. Hola Warpe, díganle, porque lo van a empezar a ver mucho más seguido de lo que creen. Esto que por ahí no se ve demasiado desde el fondo es una captura de la bandeja de firma digital de Warpe, ¿sí? El docente va a poder acceder, va a tener todos los documentos que tenga para firmar, sean actas de exámenes, actas de cursada o la documentación que le corresponda, si quizás también sea un usuario de gestión. Esto se va a firmar a través del firmador, ¿sí? Que lo que hace es darles una previsualización de toda la información del acta y simplemente el docente, usando su token para aquellos que implementan la firma digital con token o usando simplemente sus credenciales en el caso de que se use la firma digital remota,
¿sí? Va a poder firmar digitalmente el acta. Y después lo que se va a hacer es registrar, el sistema va a registrar la información del acta en blockchain. ¿Sí? Acá hay una cosa importante que es, a diferencia, una de las grandes diferencias que tiene con hoy es que vamos a tener que guardar fotos del acta. Hoy en Guaraní ustedes van a ver un acta y lo que ven es una vista con un compilado de todas las actas normales y sus rectificativas. Eso no va a dejar de existir, pero vamos a tener que empezar a pensar en actas independientes. ¿Sí? Yo voy a poder ver el documento digital y ese documento digital va a tener el alumno con el 2 y después tendré que ir a buscar la rectificativa donde lo rectifiqué y le cambié la fecha o le puse un 4. ¿Sí? Pero hay cambios muy fuertes en ese sentido. ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Poder validar y poder agilizar algunos procesos dentro de la universidad, además de abandonar el papel, ¿no? Lo que buscamos es tratar de acelerar algunos procesos que hoy son muy lentos dentro de la universidad. Para eso vamos a desarrollar una operación de validación que al momento del egreso de un alumno, ustedes van a poder decir, Guaraní, tráeme todas las actas donde está este alumno, sean normales o sean rectificativas. Te va a traer todas las actas y lo que va a hacer es darte la posibilidad de ver el PDF digital, ¿sí? Y además un check que les va a indicar en función de la información que está en ese momento almacenada en el sistema, en la base de datos, si esa información coincide con lo que yo guardé oportunamente en blockchain. ¿Sí? Se vuelve a levantar la información del acta de Guaraní, se genera un hash, se recupera el hash de blockchain y se comparan. Si coinciden, perfecto, significa que la información desde ese momento hasta ahora no fue alterada. Si no coincide, entonces es indicativo de que hay un problema y habrá que empezar a disparar los mecanismos que necesitemos para poder validar y verificar qué es lo que pasó. Hay una parte que es la que también se facilita, que es la visualización de las actas. ¿Sí? Ustedes ya no van a tener que ir a buscar las actas físicas, a los libros y revolver libros y libros y libros para encontrar las actas de ese alumno. Simplemente con un clic van a poder ver el PDF firmado digitalmente y poder validar toda la información. Además, como ven, agrupa cada actividad con su acta normal y todas las rectificativas que se hayan realizado sobre ese acta, con lo cual es bastante simple la validación y se reduce el tener que ir a una o dos facultades, a uno o dos depósitos, simplemente a un par de clics, ¿sí? Para mirar todas las actas y validar lo que estoy emitiendo en el analítico si es que quiero hacer esa validación. Esto, como les decía, tiene un impacto gigante. Yo sé que desde el momento en que dije no van a poder usar más el libro de actas, muchos están pensando, ni loco. Y yo sé que es un cambio difícil, que pensar, tienen que confiar en lo que está en Guaraní solamente, es difícil, pero como decía Guillermo, no podemos escaparnos a los cambios tecnológicos. ¿Cuál es el primer impacto que van a encontrar en esto? La agilidad en los procesos. Los que trabajan en las áreas de egreso saben el chino que es tener que recuperar y validar acta por acta y el tiempo que toma todo ese proceso para cada alumno. Esto, como les decía, se va a reducir simplemente a una serie de clics, ¿sí? Desde su lugar, no van a tener que ir a buscar actas físicas. Bueno, la gestión completamente digital. Ya no va a haber papeles en esto, no va a haber más actas volantes de promoción, no va a haber más actas de exámenes, no va a haber actas físicas en papel, las vamos a tener en un repositorio y como contaba ayer, como contaban ayer los chicos en la presentación de Sudoku y de integración, directamente no va a haber más copias de un documento que se adjunten a un trámite. Simplemente lo que voy a hacer es esa acta, además la adjunto a este trámite en particular, que estoy usando un gestor de documentos o un gestor de expedientes. Y sí, hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que se resguarda mucho la información, ¿sí? Hacemos una validación cruzada. Por un lado tenemos la firma digital que nos asegura la validez legal de la información que tenemos, ¿sí? Y por otro lado blockchain nos permite asegurar que a lo largo del tiempo esa información no fue alterada, ¿sí? Y si fue alterada, que por lo menos nos vamos a poder enterar, porque la información, porque el contrato que nosotros vamos a utilizar
para registrar en blockchain va a asegurar que no se pueden registrar 2 veces la misma acta con distinta información. Entonces no hay manera de que esa información sea adulterada. Y lo más importante, y es donde cada institución tendrá que empezar a pensar muy fuertemente cómo lo va a trabajar, es las políticas de backup, ¿sí? Es cierto, van a tener que confiar en documentos digitales y eso implica que van a tener que utilizar políticas de backup muy estrictas y muy serias, ¿sí? Van a tener que tener backups bien probados, una infraestructura que les permita asegurarse que frente a una contingencia van a poder recuperar esa información, que en el fondo es lo mismo que pasa con los libros físicos. Si se prende fuego el depósito donde están, van a perder la información, ¿sí? Entonces, si acá se rompe un disco, ¿sí? Tienen que hacer, o se rompe la base, van a tener que tener alguna manera de recuperar esa información. Solo que por ahí con lo físico estamos más acostumbrados que con la parte informática. Entonces, hay cambios muy grandes en esta solución y sabemos que es un gran desafío para nosotros como un desarrollo tecnológico, a pesar de que ya hay algunas experiencias dentro de CIU en este sentido, y para ustedes desde el cambio organizacional, que implica cambios en los procedimientos y cambios también a las partes de legales de las instituciones. Y ayer cuando los escuchaba y pensaba un poco cómo, con esto que contaba Guillermo de la ola, pensaba cómo cambiaron las cosas desde aquel primer Guaraní 2 del 99, ¿sí? Hasta hoy. Y la verdad que encontré un video que me parece que representa mucho lo que ha pasado desde entonces y hasta ahora. ¿Hace falta que aclare algo? Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Queremos en el 50 estar con el martillo dándole a la rueda o queremos cambiar y queremos adaptarnos? ¿Queremos esperar a la ola y surfearla o queremos que la ola nos lleve puesto? Creo que ese es el gran desafío que tenemos. Nada, y como última reflexión, si comparan los dos videos, en el segundo hay más gente. La tecnología no viene a reemplazarnos, la tecnología viene a hacer más fácil nuestro trabajo y viene a darle valor agregado a lo que hacemos. Gracias. ¿Preguntas? Fernando de la UP. Este trabajo, desde que se decide adoptar esto, ¿hay alguna manera de trabajar para atrás con firma digital? En principio no es algo que tengamos evaluado todavía. La verdad que lo estamos mirando hacia adelante. Seguramente es un planteo que a medida que vayamos avanzando en este proceso debamos hacernos, pero no lo hemos pensado todavía. Y la otra, ¿cómo se pide la firma digital? ¿Que hay un organismo? ¿Dónde se tramita eso? Bueno, la firma digital tiene dos alternativas. Por un lado, como les decía, está la firma digital, la más clásica, que es la que utiliza el token, que es el tipo pendrive USB, ¿sí? Donde cada persona tiene su propio token, ¿sí? Y cada vez que firma necesita tener eso para poder firmar, ¿sí? Que tiene algunas desventajas como algunas cuestiones de hardware y demás, y además el costo que tiene es bastante elevado. Pero por otro lado existe un proyecto empujado desde el Estado Nacional que es Firmar y que lo que pretende es facilitar el acceso a la firma digital sin costo, ¿sí? Utilizando firma remota. Es un mecanismo que recién se está empezando a usar en el Estado. Araí Documentos, va a permitir cualquiera de los dos tipos de firma, ¿sí? Desconozco exactamente cómo se hacen los trámites para ser autoridad de registro y para registrar las firmas, pero sé que el más ágil y el más simple y el más accesible hoy es la firma digital remota. Lucas de la ULPAM. En cuanto a la validación de estas, ¿siempre se haría al egresar al estudiante?
o se puede hacer antes? No, en realidad la operación la pueden hacer en cualquier momento. Esta operación que yo les mostraba, si bien está pensada para un alumno, con la idea de que ustedes puedan levantar para un egresado todas las actas donde está, se podría pensar como una operación donde puedas levantar cualquier acta y puedas validarla respecto de su contenido en blockchain o respecto del documento digital que está firmado. Y la validación es siempre posterior al cierre. Siempre es posterior al Es como un cierre. control, lo que sería actualmente un control manual. Para nosotros un acta válida es el acta cerrada. El único acta que tiene validez es el acta cerrada. Mientras el acta está abierta es una actuación provisoria, ¿sí? Que no está cerrada, que puede sufrir modificaciones. Por lo cual el acta con la cual se genera el hash que se manda a blockchain y el acta que se firma es el acta cerrada. Francisco de la UNPAS. Te hago una consulta. El tema de la firma digital de las actas, ¿la puede realizar más de un docente en un mismo acta? Sí, el firmador de SUDO está preparado para distintos esquemas, ¿sí? La firma va a poder ser secuencial, donde cada uno defina cuál es el orden en que deben firmar, digo, primero el titular, después los auxiliares, o primero el presidente de mesa y después los suplentes o los vocales, ¿sí? O que todos firmen en paralelo, puedan firmar en paralelo, o que el acta se dé por firmada con 2 de 3 firmas. Digo, Araí va a permitir que ustedes configuren cuál es el esquema de firma para firma múltiple que quieran utilizar. ¿Y se podrán agregar al repositorio digital de Araí documentos actas que hoy son físicas y que están con firma física y que se implemente algo parecido? Sí, podría hacerse una digitalización de todas las actas y que esos PDF sean firmados por alguna autoridad o por alguien. Bueno, todo esto que son PDFs escaneados de las actas físicas, las firmo y les doy una validez legal y las paso al repositorio. No evaluamos demasiado eso, pero que así pensándolo creo que es un mecanismo que se podría usar. Germán de Quilmes. Bueno, primero acá está la gente de Sarmiento. Claramente surge la necesidad imperiosa de integrar guaraní con sudoku. Bienvenido sudoku también. Para ir a una gestión integral, digamos, de los legajos de los estudiantes, de las actas, que el estudiante tenga un portfolio de actas, digamos, y en ese sentido. El esquema de firma digital remota, hoy en la provincia de Buenos Aires está descentralizado en los registros del automotor, es un trámite bastante sencillo. De todos modos, me parece que es un cuello de botella para la implementación en las universidades. No he visto cuál es el trámite, o todavía no figura el trámite para convertirse en autoridad de registro de firma digital remota. Sí, con firma digital de token, pero nosotros en Quilmes hace 3 meses exactamente, 3 meses y una semana, pedimos convertirnos en autoridad de registro y el expediente no se movió, así que bueno, hay algo para trabajar probablemente. Se puede trabajar un esquema de orden de firmas en las que el profesor firme con una autorización simple y después alguna autoridad ponga la firma digital. Pero bueno, bienvenido. Todo el proceso. Gracias. ¿Cómo estamos? Soy Marcela de la Universidad de Tierra del Fuego y con respecto a lo que comentaba el colega, me parece que va a ser necesario que tengamos hacia atrás una revisión, una posibilidad de digitalizar todas las actas para el momento de los egresados. Si no, vamos a estar un tiempo muy largo trabajando en paralelo ambos sistemas, ¿no? Revisar acta papel con digamos digitalizado. Sí, seguramente va a ser un proceso tedioso y complejo digitalizar el historial de actas, quizás se tome determinado periodo de tiempo hacia atrás, pero como poder se puede hacer. Sí, sí. ¿Nadie más? Sí. No, todavía no. Apenas tengamos la documentación la vamos a ir publicando. Estamos recién empezando con todo el trabajo que implica integrarnos, como les mostraba el dibujo del inicio, de integrarnos si bien ya estamos integrados a Araí, necesitamos migrar de lo que es el repositorio RDI al nuevo Araí Documentos.
tenemos que trabajar en ver cómo nos integramos con el firmador, cómo generamos, elegir la información correcta para generar este hash que yo les decía que se registra en blockchain. ¿Sí? No es trivial la selección de los campos que se guarden, ¿sí? Es clave la selección de los campos que se utilicen para generar eso, pero apenas tengamos más avanzado esto, la idea es, en principio, si podemos meter todo a la 318, meter todo el esquema, y si no, por lo menos estar parados a la firma digital y dejar para la siguiente versión lo de blockchain. Eso dependerá de lo complejo que nos resulte todo el proceso y de los tiempos con los que contemos. Buenos días, acá. Daniela de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, de Misiones. Nosotros estamos en apertura y por supuesto que tenemos un montón de dudas. Consulto, ¿este procedimiento de firma digital y guardado digital es legal desde el punto de vista legal? ¿Para auditoría legal, o para...? A ver, legalmente la firma digital tiene una ley y un decreto que la reglamenta, que le otorga a la firma digital la misma validez que la firma holográfica. Eso desde el punto de vista legal a nivel nacional. Después, imagino que las universidades deberán tener que trabajar con sus áreas de legales para ver si esto se ajusta o no a las normativas de cada institución, pero digamos, legalmente la República Argentina ya reconoció la firma digital con la misma validez que la firma holográfica. Perfecto. Está. Bueno, gracias. Cortamos acá si quieren con las preguntas, cualquier cosita lo charlamos en el break porque si no se nos siguen estirando el resto de las charlas. Gracias. Ahora invitamos a los chicos de General Sarmiento. Ahora lo que vamos a contarles son 2 casos de experiencias de migración a Guaraní 3. La primera es a cargo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que migró de Guaraní 2 a Guaraní 3, y a continuación la Universidad Católica Argentina va a contar cómo fue el proceso de migración de ellos, que es de un sistema propio a Guaraní 3. Así que ¿tenés la presentación ahí? Anda al drive. Sarmiento, yo la bajé. Hola, buen día a todos. Bueno, en principio queremos agradecer al CIU por la posibilidad que nos da de poder contarles a ustedes nuestra experiencia. Siempre estuvimos de aquel lado y bueno, hoy nos toca estar de este lado, así que estamos muy contentos. Y también agradecerle a la Universidad nuestra de General Sarmiento, que siempre nos apoya para poder asistir a estos eventos, así que estamos también muy agradecidos porque son muy enriquecedores para todos la experiencia de poder participar y estar acá y compartir con todos ustedes lo que nos enriquece el trabajo del día a día, ¿no? Bueno, nosotras somos, yo soy Jacqueline Open, soy técnica, está Vivi Torres, que también es técnica, y Daniela, que es usuaria y estuvo a cargo de la migración el año pasado. Así que, bueno, le voy a pasar a Dani, que nos va a contar un poco de nuestra universidad. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Efectivamente, bueno, estamos muy contentos de poder estar acá, de poder contarles nuestra experiencia. Creemos que después de haber migrado el año pasado, estos encuentros siguen sumando para las tareas que seguimos haciendo a partir de la migración y bueno, que por supuesto nos enriquecemos con el aporte y el intercambio que podamos tener en estos encuentros. En principio quería sí comentarles un poco sobre la universidad, muy brevemente, digamos, pero que tiene ciertas características que también influyeron al momento de pensar la migración. Bueno, en principio la Universidad Nacional de General Sarmiento se ubica, como bien lo dice, nació a mediados de los años 90 en el conurbano bonaerense. En ese momento formaba parte del partido de General Sarmiento, de ahí su nombre. Luego el partido se dividió y la universidad quedó ubicada en el campus que está en Los Polvorines y tiene a su vez el centro cultural en la localidad de San Miguel, que es la localidad vecina. Digamos que entonces
la gran comunidad, o gran parte de la comunidad de la universidad son estudiantes que provienen de esas zonas, tanto del partido de lo que hoy es Malvinas Argentinas como de San Miguel, inclusive de José C. Paz, que, bueno, por suerte, además, ahora tenemos también la universidad vecina. A lo largo de estos 25 años, la universidad fue desarrollando y aplicando distintas carreras y que tienen que ver, bueno, con el grado y pregrado, si es que tenemos licenciaturas, ingenierías y profesorados y tecnicaturas, de posgrado con los cursos y carreras de posgrado, especialización, maestrías y doctorado, y formación continua, que es lo que en otras universidades se conoce como de extensión, que hay desde cursos de diversas disciplinas hasta diplomaturas, como hace 2 o 3 años la diplomatura de género. Una de las características que me parece que es importante de la universidad es que es una gestión centralizada. Esto implica que a través de los órganos de gobierno, como la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior, se van delineando las distintas líneas de acción, precisamente, que luego van a ser llevadas a cabo por las distintas áreas de gestión que corresponden a las distintas secretarías, bueno, Secretaría Académica, Secretaría General y así. La universidad también se compone de las unidades de gestión académica en donde se llevan a cabo las tareas de formación e investigación. Son los distintos institutos que también en otras universidades son conocidas como facultades, Instituto de Ciencias, del Conurbano, del Desarrollo Humano y el Instituto de Industria. A cada uno de estos institutos pertenecen las distintas carreras que se dictan en la universidad. Cada uno de ellos, a su vez, tiene su propio consejo, donde generalmente, por supuesto, se establecen las distintas líneas de acción, todo lo que tiene que ver con los distintos planes de estudio. Pero la gestión centralizada, como les decía, se hace, por ejemplo, lo que tiene que ver con el caso de la gestión estudiantil y docente en la Secretaría Académica y en la Dirección de Estudiantes y Docentes en particular. Bueno, nosotros migramos en noviembre del año pasado, luego de un trabajo bastante importante previo, que ya lo vamos a estar comentando también, pero se enmarca la migración en un contexto de, podríamos decir que 2 años de cambio que estuvo llevando adelante la universidad, que tiene que ver en principio con que el año pasado se renovó el estatuto de la universidad, donde por un lado se refuerzan sus misiones, pero a la vez también se refuerza el vínculo que la universidad mantiene con la comunidad. Por otro lado, se vienen llevando adelante distintos procesos de digitalización de la gestión y de los distintos procedimientos. Bueno, ya ayer y conocen un poco lo que tiene que ver con el Sudoku, digamos, pero en realidad también viene con distintas cuestiones, como que hace 2 años implementamos la digitalización de los legajos de los estudiantes y se desarrollaron distintas cuestiones en este sentido, como por ejemplo la aplicación UNS Activa, a partir de la cual tanto los estudiantes como los docentes pueden acceder a distintos servicios. Bueno, la migración. Y, por otro lado, la actualización de la oferta formativa, que tiene que ver con el programa de acceso y acompañamiento que se aprobó también el año pasado y que implicó un cambio muy importante para todo lo que tiene que ver con las carreras y los planes de estudio. La universidad hasta el año pasado contaba con un curso de ingreso, el curso de aprestamiento universitario, que era común a todas las carreras de la universidad. A partir de esta actualización, como puse ahí, del programa de acceso, como les comentaba, se elimina el curso de aprestamiento universitario, pero en cada carrera se incorporan distintos talleres iniciales y que son específicos para cada carrera, para cada grupo de carreras. Esto, ¿por qué lo remarco? Porque teniendo en cuenta que íbamos a migrar a la versión 3 del guaraní y que esto se estaba dando casi en simultáneo, implicó que al momento de pensar, bueno, cuándo migrar y en qué momento, si hacerlo antes o después de poner en marcha estos nuevos planes de estudio, digamos, esto fue una cuestión a tener en cuenta. Se decidió migrar primero para luego de ver y analizar cómo se comportan y cómo se realiza la carga de estudios en Guaraní 3, podamos así cargar los planes nuevos directamente ya en el nuevo sistema, digamos, y poder utilizar mejor las herramientas que nos brinda. Bueno, y ahora sí, dejo a mis compañeras para que sigan.
Bueno, les voy a contar un poquito qué es lo que teníamos antes de arrancar a migrar. Nosotros teníamos 20 años de historia de la universidad dentro de la base de datos. O sea, nosotros arrancamos migrando la base de datos de grado. Tenemos 3 guaraníes, o sea, en G2, porque lo teníamos separados, el de posgrado, el de grado y el de formación continua, que sería extensión, como dijo Dani. Y habíamos arrancado con el guaraní 3 poniendo a la escuela secundaria, que también tenemos hace pocos años escuela secundaria en la universidad, y ya habíamos arrancado en G3 con escuela secundaria como para empezar a meternos en el tema. Nosotros teníamos los guaraníes súper personalizados, todo, o sea, el guaraní lo usábamos completo, o sea, no tenemos nada por fuera del guaraní, y realmente teníamos mucha cosa hecha ahí adentro, entonces la verdad que teníamos bastante temor de cómo eso iba a pasar cuando migráramos, ¿no? El equipo técnico de guaraní éramos solo 2 personas, Alberto, un compañero que hoy no vino, y yo. El guaraní, o sea, los 3 guaraníes estos que tenemos de grado, formación y posgrado, o sea, estaban relacionados con un montón de otros sistemas que tenemos dentro del área de sistemas de la universidad. A ver, entonces, bueno, esto era así como arrancamos, era así, digamos. Ahí les muestro que tenemos el guaraní de grado, que lo tenemos desde el año 2000, 28 carreras, 15.000 alumnos. Después tenemos el de formación continua, que es desde el año 2006, 60 diplomaturas y cursos y más de 10.000 alumnos. Y el de posgrado, que lo tenemos desde el año 2003, con 19 carreras y 6.000 alumnos. Y se relacionan todos estos sistemas, los 3 guaraníes, con un montón de otros sistemas que tenemos en la universidad. Entonces, había que pensarlo de una manera integral. Ay, perdón, me pasé. Bueno, cuando arrancamos en noviembre del 2017, más o menos, decidimos contratar un consultor externo como para que haga el análisis de esta base de datos de grado, sobre todo que es la más personalizada y la que más se usa, porque teníamos un poco de temor de con qué nos íbamos a encontrar, y resultó ser que no estaba tan mal como pensábamos, así que directamente terminamos teniendo una base migrada y pudimos empezar a trabajar con ya nuestros datos en el guaraní 3 y poder dárselo a los usuarios, que es muy importante poder que ellos puedan ver sus datos en el guaraní. Para que me pasé acá. Bueno, o sea, eso fue noviembre y diciembre del 2017, perdón. Pasando la inscripción de febrero y marzo, que es el arranque de clases, y bueno, que en todas las universidades debe pasar lo mismo, en abril se toma la decisión, o sea, hay una decisión institucional de que migremos porque querían que vayamos para San Avirón, Quilmes, por lo tanto había que tener las bases en el guaraní 3, así que se toma una decisión. Esto fue un hecho importante porque también toda la universidad iba a apoyar a que migremos al guaraní 3, y se presenta el proyecto de migración de las 3 propuestas, arrancando por grado, que era la más grande, después seguíamos con posgrado y formación continua. Bueno, ahí hay un hecho dentro de nuestro equipo que nuestra jefa, Analía Barberio, la jefa del CITI, que es el sector nuestro de los técnicos, en donde ella decide dividir el trabajo nuestro. Para mí eso es un hecho importante porque, o sea, creo que gracias a eso logramos migrar, porque si no el día a día te tapa y no podés nunca dedicarte a otra cosa. Y es dividirnos internamente, y ya les conté hoy que éramos 2 nada más, Alberto y yo. Entonces me pone a mí a que me ponga con la migración, y Alberto quedó manteniendo el guaraní 2 de grado. Y se suma Vivi, que Vivi había trabajado en guaraní desde antes, ahora estaba con Diaguita, pero bueno, vuelve Vivi al guaraní a hacerse cargo de tener posgrado y formación continua, y Alberto quedó con el guaraní de grado y con escuela secundaria.
Y yo, que por ahí no me había metido tanto todavía en Guaraní 3, porque Alberto era el que más estaba con Guaraní 3 de secundaria, me metí únicamente a trabajar en la migración. O sea, y para mí eso fue fundamental, porque si no, creo que no llegábamos, no lo hacíamos. Bueno, así que ahí arrancamos en abril del 2018. Bueno, ahí estuvimos desde abril hasta octubre. Le dimos el guaraní que ya teníamos migrado a los usuarios para que prueben, a cada uno que por favor que vaya haciendo sus tareas en el guaraní. Ellos eran los mismos, nosotros también éramos los mismos, o sea, no es que sumamos más gente, porque en estas tareas a veces es medio complicado sumar más gente que no sepa. Así que ellos en el tiempo que podían también iban haciendo sus tareas en el guaraní nuevo. Y bueno, y ahí fueron surgiendo distintas cosas, o sea, hubo partes que tuvimos que cambiar, nosotros tuvimos que personalizar algunas cosas, pero la verdad que fue mucho menor, mínimo, a comparación del Guaraní 2, que estaba hecho a medida. Así que por suerte ellos también cambiaron procesos, o sea, sumaron, por ejemplo, empezaron a usar actas de promoción que antes no se usaba. Eso también fue, o sea, y lo bueno es que tuvimos todo el apoyo institucional para poder hacer esto, porque, o sea, fue un cambio grande, sobre todo esto de empezar a usar actas de promoción fue un cambio bastante grande para la universidad. En estos meses hicimos una migración nosotros, o sea, migramos nosotros, nos metimos en el tema de la migración y logramos hacer una prueba nuestra de migración, porque veníamos usando la que teníamos. Más o menos en octubre, por ahí, tuvimos una reunión con el CIU, vino Emilce a conocernos, a charlar con nosotros, a ver cómo estábamos. Y bueno, acordamos ahí que el 20 de noviembre migrábamos. Bueno, llegó el día de la migración, sí, 20 de noviembre, y bueno, lo que hicimos fue, o sea, les dejamos un Guaraní 2 a ellos de consulta para poder responder a algún alumno que venga o tareas que tengan que hacer para no estar ociosos esos días. Y más o menos en un día y una mañana migramos todo, y ahí empezó la parte por ahí que tuvieron que hacer ellos, que es chequear nuevamente que esté todo bien, o sea, cada usuario miró, comparó todo, y además ellos lo que hicimos fue cargar los planes de estudio de nuevo, o sea, los habíamos migrado, pero ellos versionaron el plan para aprovechar las bondades que tiene Guaraní 3 con respecto a las correlativas y todo, que en el Guaraní 2 no las teníamos, y la verdad que había planes que no terminaban de quedar bien porque no teníamos las herramientas en el Guaraní 2. Así que esa parte la hicieron, o sea, más o menos fueron 3 días que estuvieron sin Guaraní. Un día y una mañana más o menos, hasta que lo chequeamos nosotros y se lo dimos a ellos. Ellos lo miraron, cargaron las versiones de planes de las que correspondía cambiar por un tema de correlativas, que hay algunas que eran bastante complicadas. Y bueno, y ahí se terminó la migración y arrancamos a trabajar con el Guaraní 3. Bueno, así que ya diciembre, Dani, te paso a vos, así contás tu parte. Bueno, migramos el 20 de noviembre, como decía Jackie, el momento de pensar en qué fecha, en cuándo se iba a migrar, por supuesto lo decidimos teniendo en cuenta el calendario académico y tratando de ver cuándo era el momento en que iba a tener menos impacto para lo que se estaba llevando a cabo. Fue en noviembre, teniendo en cuenta que sí, luego se venía el cierre del semestre y el cierre de año con todo lo que ello implica, pero entre una cosa y otra no era posible hacerlo antes, y después pensábamos que ya como al año siguiente, o sea, a principios de este año, se ponía en marcha el programa de acceso con todo este tema de los cambios de planes de estudio que les había comentado antes, que entonces ya nos convenía estar en Guaraní 3.
Entonces, migramos el 20 de noviembre, fueron estos 2-3 días hasta que se terminó de migrar y que hicimos las pruebas y las versiones de los planes de estudio que estaban vigentes en ese momento por el tema de las correlativas especiales en particular. Y entonces, bueno, cuando ya nos pusimos a trabajar en producción, se nos venía, ahí mismo creo que esa misma semana, teníamos que empezar a generar las actas de regularidad para que los docentes puedan cargar las notas. Y a eso vino también luego aparejado lo que comentaba Jackie recién, que es el tema de las actas de promoción. Nosotros no usábamos actas de promoción hasta ese momento y por la prueba misma y por ver cuáles eran las herramientas que nos brindaba Guaraní 3, para seguir usando lo que nosotros usábamos hasta ese momento, teníamos que hacer alguna que otra personalización. Entonces, hablándolo con el equipo de sistemas, dijimos, bueno, ¿qué pasa si implementamos actas de promoción? Implementar algo nuevo implica pensarlo mucho, además de que nosotros lo probemos y vea cómo funciona y ver cómo hacen los docentes en este caso para cargar las notas y asegurarnos de que los estudiantes iban a tener sus notas cargadas en tiempo y forma dentro de lo posible. Además teníamos que pensar, era necesario pensar algo que se estuvo comentando también hace un ratito y en la charla que hubo ayer en relación con esto, que es cómo se adecúa, por un lado, la normativa y todo lo que establece con respecto a, en este caso, la firma, emisión y resguardo de las actas. Así que eso es algo que se tuvo en cuenta y en muchos casos, como en este de actas de promoción y en otros casos que vamos descubriendo herramientas nuevas que nos brinda Guaraní 3, tenemos en cuenta que es necesario eso acompañarlo con la normativa que lo establece. Bueno, en realidad también tuvimos que hacer pensar, bueno, cómo le íbamos a explicar a los docentes, cómo iba a funcionar esto, así que esto lo fuimos haciendo en prueba y armando los instructivos para luego pasarles a ellos. No sé si... sí. Y bueno, cierre del periodo lectivo, que tenía que ver con todo lo de generar las actas de exámenes. Tenemos un calendario académico con fechas muy juntas, entonces sabíamos que se nos venía todo esto. Inscripción, exámenes, generación e impresión, y ahí hay una llamadita porque tiene que ver con que tuvimos que también pensar y ver cómo funcionaba el control de las correlatividades en el momento de inscripción, exámenes y demás. El cambio institucional tiene que ver con el programa de acceso y acompañamiento, como les decía, que implicó que a principios de este año, en el mismo mes de enero, cargáramos los nuevos planes de estudio. Eso implicó que, por supuesto, hagamos un análisis, una comparación con los planes anteriores y cómo estaban cargados, y las matrices de equivalencias que en este caso iban a servir para todos aquellos estudiantes que pasaran los planes nuevos y teniendo en cuenta este cambio que les comenté sobre el curso de ingreso que antes había en la universidad y que ahora ya no iba a estar. Bueno, hicimos control cruzado con distintas áreas de la Secretaría Académica, digamos en particular, con el área de títulos y planes. Y ya ahí nos fuimos preparando para la matriculación a ingresantes 2019, luego, por supuesto, de cargar y de activar los planes nuevos. Ahí ya estamos casi, enero, febrero del año de este año. Y luego ya se vino, a ver, la inscripción de este año. Febrero siempre es un mes complicado para nosotros, calculo que para muchas de las universidades también, porque tenemos, además de la inscripción de los ingresantes y de los reinscriptos y demás, se juntan otros procesos como son los turnos de exámenes o el turno de exámenes de febrero. Bueno, acá esto lo íbamos a hacer en conjunto, así que... Claro, acá pasó que, o sea, toda la universidad pasó a tener un guaraní nuevo al momento de inscribirse, que por ahí para los estudiantes no era tanto el cambio porque ya estábamos en la 293, así que a ellos por ahí no les había cambiado tanto, pero sí pasó que fue un caos generalizado porque estaban los cambios de estos de los TIO, que se llaman los talleres iniciales, o sea, los estudiantes caían a inscribirse al CAU, se enteraban que no, o sea, que no estaba ahora más el CAU, bueno, y demás.
Y además todo el cambio, ¿no?, de la nueva herramienta, que por más que estuvimos un montón de meses probándolo y todo, llega ese momento y siempre surgen cosas que, ay, ¿cómo hago esto? Teníamos cola de chicos porque fue un momento que se juntó además las dos inscripciones. Nosotros teníamos la inscripción al CAU y a las carreras por separado, y ahora ya no existía más el CAU y teníamos a toda la gente ahí, así que fueron 2 semanas de colas de gente, pero bueno. Pero sobrevivimos. Eso es lo importante. Dale, pasa. Bueno, en ese momento obviamente surgieron un montón de cosas y agradecemos a la comunidad que por ahí, por el foro, bueno, a la gente del SIU también, que hasta llamamos por teléfono. Yo nunca había llamado al SIU, en ese momento llamé, consultamos con gente de la RUNCOP, que también Analía, Vivis están en contacto con ellos y también agradecemos el apoyo. ¿Qué más? A ver. Bueno, acá Dani. Bueno, como teníamos un nuevo modo de ingreso a las carreras, tuvimos que pensar y diseñar un nuevo procedimiento de matriculación, bueno, para ingresantes en particular y bueno, para reinscriptos, a ver cómo funcionaba en realidad. Y el tema de la matriculación y de la inscripción de ingresantes tiene que ver, básicamente, esperen que ahí está, comprobar y usar y poner en práctica nuevamente nuevas herramientas, que en este caso es la distribución automática de ingresantes. El programa de acceso además establece, entre otras cosas, que primero hagan los talleres iniciales y una materia de la carrera. Entonces eso teníamos que ver nosotros cómo hacíamos para inscribir y distribuir a los estudiantes nuevos. Y para eso utilizamos la inscripción automática. Acá me pasan letra porque además el trabajo fue así en todo el tiempo. Fue todo el tiempo y de repente venía Jackie y decía, uy, estuve viendo que existe esta herramienta, bueno, a ver cómo se usa, bueno, la probábamos y demás. Y bueno, lo que les comentaba antes es que teníamos la simultaneidad de procesos, inscripciones a matriculación, inscripciones a cursadas, inscripción a exámenes, el turno de exámenes en el medio, la generación de actas y demás. Bueno, y ahora sí. Bueno, ahí pasa. Hola, buenos días. Nosotros teníamos el guaraní distribuido en 3 instalaciones, como contó Jackie, de las 3 formativas que teníamos. En su momento se decidió eso porque cuando arrancó posgrado no estaban todos los procesos establecidos, pero había que registrar a los alumnos en algún lugar. Entonces se tomaron las decisiones de que fueran todas instalaciones distintas. Cuando fue fructífero la migración de grado, comprobamos la calidad del dato, ya habíamos transitado una inscripción, la gente del departamento ya estaba bastante familiarizada con Guaraní 3 y ya estaba tomada la decisión de que íbamos a ir a una base centralizada. Con la base que arrancaron el primer día de producción, empezamos a migrar posgrado y formación continua a la misma base. La decisión era todas las bases en una sola. Cuando hicimos la primera migración a las 3 bases, le dimos la prueba a los usuarios y la gente, en ese momento formación había decidido que solo migráramos lo que era más parecido a las carreras de grado, que son las diplomaturas. Al empezar a hacer las pruebas, se dieron cuenta que no tenía mucho sentido seguir manteniendo para consulta las estructuras de datos de los cursos sueltos y volvimos para que la próxima vez que iniciáramos la migración tendríamos que hacerlo de todas las ofertas de formación continua. En posgrado hubo una especie de stand-by porque hay muchos procesos administrativos a terminar de formalizar. Entonces la decisión institucional fue de migrar primero formación y después posgrado, con lo que hubo que rehacer otra migración para que quedara, revertir los pasos. Eso nos involucró corregir y volver varias veces con los scripts de migración, que si bien los bajamos del SIU y están súper correctos, hubo algunas modificaciones, pero parte de la personalización y de estas idas en qué migrar primero y qué migrar después. Nosotros teníamos la diferencia entre formación y grado en la parte de gestión es que grado está autogestionado por los estudiantes y por los docentes.
formación continua está solo gestionado por en la gestión central, o sea, no participan ni los estudiantes ni los docentes de hacer ninguna actividad. Cuando decidimos hacer esto, se dio en simultáneo, la migración se hizo el 17 de junio del 2019 y se dieron en simultáneo las inscripciones a los segundos semestres de las dos ofertas durante toda una semana, que fue un desafío y la verdad que resultó bárbaro, porque antes en Guaraní 2, cuando gestionábamos inscripciones y a su vez estaban autogestionando, se nos hacía un caos. Y en este caso no pasó totalmente desapercibida esa semana de que la gestión también se estuviera matriculando, para autogestión se estuviera incluyendo actividades. No hubo ninguna dificultad. Nuestro próximo gran paso para terminar de cerrar la centralización de Guaraní es migrar a la oferta de grado y formación que tenemos, la oferta de posgrado, y así poder dar cumplimiento al objetivo de la implementación, de aparte de la centralización, la implementación de SIU Sanavirom para el tema de facturación de los cursos arancelados y las carreras de posgrado aranceladas. Bueno, y para cerrar, haciendo una retrospectiva, digamos, de todo lo que fue el proceso, creo que tuvimos algunos aciertos, que fue tener ese diagnóstico inicial, o sea, poder tener la mirada externa que nos diga, y además eso, o sea, vencer el miedo que teníamos nosotros mismos de migrar. Así que eso fue una cosa que estuvo buena, porque nos permitió tener la base y arrancar con algo ya, con nuestros datos ahí adentro. La buena relación que tenemos, que tuvimos con el equipo, o sea, Daniela y Anita, que hoy no vino, Anita Fagliano, que también participó todo el año pasado, fueron ellas dos, más todo el equipo del DEI, ¿no? Y todo el equipo nuestro que también nos banca, pero digamos, tuvimos una buena interrelación y el objetivo de toda la institución de ir a la migración, así que si había que cambiar procesos, se cambiaban. Así que en ese sentido estuvo bárbaro. Después, bueno, el apoyo obviamente de las autoridades de la universidad, y esto que yo conté ya, que para mí la reestructuración del equipo en función de dividir las tareas me parece que estuvo bárbaro, porque si estamos todos en todo se complica, y así que bueno, eso estuvo bárbaro, una decisión de Analía, así que nada, muy bien. Y después lo que nos queda, o sea, que creo que no terminamos digamos, de entender, o sea, nos falta eso, que es lo que queremos ahora para cuando migremos posgrado, es el tema del cambiar el paradigma de la base centralizada. Es como que nos cuesta todavía un poco entender de que ya hay que buscarle un dueño a esta base, o sea, es una única base, o sea, esa parte, ¿no? Para entender que el cambia un poco la perspectiva de la base, como antes que las teníamos separadas y ahora están todas juntas, pero nos faltó como un poco eso, y es lo que pensamos ahora aplicar cuando vayamos a posgrado, que es un poco más complicado porque tenemos muchos actores en posgrado y como que no hay una única manera de hacer las cosas, así que bueno, ahí es nuestro próximo paso. Y después, bueno, nosotros ya tenemos tenemos actas digitalizadas, estamos digitalizando las actas viejas que hoy comentaron, y el próximo paso que vamos es al acta digital y a la firma digital. Así que, bueno, listo. Para que él termine. Sí, igual las preguntas las dejamos cuando terminen la exposición de UCA y hacemos todos juntos el espacio de preguntas tanto para Sarmiento como para UCA. Así que bueno, los dejo en compañía de Carlos. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Acá estamos. Primero, bueno, como siempre corresponde en estas causas, hay dos tipos de oradores en este tipo de charlas, los que dicen que van a ser breves y son breves y los que dicen que van a ser breves y no lo son.
vamos a tratar de hacer el esfuerzo por el horario y el tiempo de la organización de ser del primer tipo. Pero corresponde tomar un breve segundo primero para agradecer a toda la organización del CIU por la invitación a por ahí compartir nuestra experiencia. Y también agradecer a las autoridades de la universidad, al rector Miguel Schiavoni, al secretario académico, Gabriel Limodio, que nos están dando un apoyo enorme a todo el equipo en esta tarea. La verdad que nosotros empezamos, les voy a mostrar esto, la presentación, lo que tenemos acá es, bueno, eso no es. A ver. Les voy a mostrar, la primera filmina tiene una foto, de una imagen de cómo está armado el equipo. Y, a ver. Ahí está. Es una foto de cómo estamos organizados de alguna manera. Y esta es una foto del presente. Así estamos trabajando ahora de alguna manera esquematizado. Ahora lo voy a explicar un poco. Si sacábamos esta foto hace un año, yo les aseguro, no les explico, éramos una banda, pero no se explico, no se imaginan lo que éramos. O sea, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Nada. Y antes habíamos tomado la decisión, pero de valiente que somos, decir, no, la UCA va a implementar el guaraní. ¿Y por qué implementamos el guaraní? Ayer se dijo en la presentación que todo el tema de la comunidad y la fuerza de la comunidad. Y eso, por más que pueda sonar como una cosa que es impactante o para autosaludarnos en un momento, para nada, no lo es. O sea, a ver, yo, no dan cuentas de la edad. Yo hace 16 años que trabajo en la gestión de la universidad en distintas funciones. Y lo que uno ve desde la universidad es, hay ya una marcha indetenible en una dirección. Y no tiene sentido buscar otra cosa. Uno sabe que hay tiempos que se van a ir cumpliendo, hay mejoras en las que vamos trabajando, pero estamos todos juntos en esto y no tiene sentido buscar otra cosa. Y en eso entonces lo que hay que buscar es el encuentro con el otro para ver cómo trabajamos. Y esto es el resultado de un año de formación de equipos de trabajo que empezaron con ustedes, encuentro de 4 o 5 personas que decimos, bueno, tenemos que implementar el guaraní, ¿cómo hacemos? Y no sabíamos nada, y empezamos a juntarnos todas las semanas, reuniones fijas de trabajo con horario de inicio, horario de fin, distribuyéndonos entre los que veníamos las responsabilidades, las tareas, y sabíamos que cada uno tenía que volver a la semana siguiente con algo hecho y con resultados cumplidos. Y a partir de ahí empezamos a formar equipos, a identificar, primero a definir cuál era el alcance del proyecto. Nosotros estábamos migrando de un sistema externo que no tenía nada que ver con la lógica y la arquitectura de datos de Guaraní, con lo cual la migración fue todo un universo de trabajo bastante complejo. Pero eso, que por ahí ya eso era un desafío gigantesco, y sin embargo no era nada comparado con abordar a toda una comunidad de usuarios que no tenía realmente ni la menor idea de qué le estábamos proponiendo. Y algunos nos miraban como si estábamos pensando en serio. Aparte nos propusimos plazos muy ambiciosos. Quisimos hacer la primera implementación va a ser la Facultad de Ciencias Económicas y la vamos a tener en 6 meses. Estábamos todos locos. Nosotros mismos en realidad lo decíamos, pero hasta cierto punto no lo creíamos del todo. Hasta que llegó un momento en el que se convirtió en realidad, que llegamos a un punto que decíamos, mire, está todo dado para hacerlo, o sea, podemos seguir esperando, podemos seguir trabajando. De hecho, en retrospectiva, la charla sobre los errores, no sé, hay que hacerla en otro horario y tener 40 o 50 minutos para contar de todos los errores que cometimos en el proceso, pero llegamos y estamos con vida, y los errores que tuvimos los fuimos sorteando y fuimos mejorando. Un poco para explicarles cómo es el funcionamiento. Hoy la verdad que estamos trabajando de alguna manera en grupo. Tenemos un equipo seguimos con la implementación, ahora a mitad de año salimos con 3 nuevas facultades, a fin de año vamos a implementar toda la sede de Buenos Aires y en la primera facultad de la sede de Paraná, y tenemos pensado a mitad de año tener implementado todas las carreras de grado de las 4 sedes de la universidad en Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Paraná. El equipo que de alguna manera ocupa el lugar central es el equipo funcional. El liderazgo del proyecto no depende del área de sistemas, depende de la Secretaría Académica de la universidad, y el equipo central es el equipo de implementación funcional. Contamos con una colaboración enorme del equipo técnico de sistemas, y la verdad que hay un compromiso absoluto. Este probablemente sea el proyecto más grande de cambio del sistema de la universidad en 20 o 30 años, entonces estamos pasando de un sistema que funciona con un framework de IBM, y esto es un salto para nosotros bastante grande. Y luego tenemos como periférico el equipo nosotros llamamos acreditación, pero en el fondo es el equipo responsable de todas las carreras y planes de estudio de la Secretaría Académica. Cada equipo de la facultad,
y el equipo de planeamiento estratégico, que son los responsables de todo el BI y que están implementando en paralelo Wichi y Siukoya, si quiere, a fin de año. Un poco cómo estamos trabajando en este momento. Ahora, a partir de todo, esto empezó con, de nuevo, como les decía, con encuentros semanales, a los cuales fueron, primero, una cosa totalmente exploratoria. Ver qué es el guaraní, ver que alguien se encargue de ver el glosario de términos del guaraní y que nos explique a nosotros en qué idioma estamos hablando. A ese nivel estábamos. Muy ahí tengo que agradecer, es muy buena la documentación pública que está en guaraní. O sea, la verdad que nos ayudó mucho. Pocas veces uno encuentra sistemas que, por lo menos a primera vista, estén la documentación tan accesible que... Entonces, yo soy abogado, o sea, no tengo nada que ver con el área de sistemas y la verdad que me costó, pero fue dedicarle horas de trabajo y conseguir un equipo comprometido que le dedicara horas de trabajo. A partir de ahí nosotros estamos básicamente seguimos trabajando así con las nuevas facultades que se van implementando, básicamente con 4 ámbitos. Nosotros tenemos, por un lado, estamos trabajando constantemente en capacitación de usuarios. Tenemos todas las semanas encuentros en talleres, que nos encontramos, que son capacitaciones en las cuales se trabaja en torno a problemas, se invita a los usuarios que están entrando a la capacitación, se les plantea un problema, se les da un acceso a un servidor de guaraní de capacitación que en la medida de lo posible tiene los datos más reales posibles para que ellos intenten resolver un problema como lo resolverían en su facultad. Y a partir de eso se están integrando a trabajar ya el equipo funcional, usuarios de las facultades que ya están trabajando con el sistema y los usuarios nuevos que se van sumando. Y trabajan en equipo para resolver en forma conjunta los problemas. No les damos una bajada de línea de esto se resuelve así. O sea, vamos trabajando en conjunto, cada uno pone en común su experiencia y en esos talleres vamos unificando criterios de cómo se trabaja. A su vez tenemos armado un espacio permanente en un curso en Moodle en el cual se van agregando todo el material que se van generando en esos talleres. En paralelo tenemos todas las semanas reuniones no todas las semanas, las reuniones de planificación empezaron semanales. A medida que el equipo se fue consolidando, se fueron espaciando, hacemos cada 15 días reuniones de planificación. En cada reunión de planificación hacemos un sprint. En ese sprint se definen cuáles son las tareas que vamos a realizar de los 15 días siguientes. Y eso lo tenemos soportado en Jira, que es un soporte básicamente es una herramienta que nos da el soporte para este trabajo con metodologías ágiles. Y nos permite ver cuáles son los desvíos que vamos teniendo con respecto al cronograma que nosotros nos autoimponemos. Como decía, el nodo central, o por lo menos quien anima todo esto es, en algún punto, si bien estamos trabajando básicamente todos juntos, es el equipo funcional. Pero de nuevo, no puedo olvidarme de todo el resto de la gente que trabaja en el equipo. La verdad que un momento que fue bastante particular y bastante raro de toda esta experiencia fue el mes de enero. Este mes de enero nosotros estábamos súper apretados con el cronograma para salir a producción con la Facultad de Económicas y todos a trabajar en enero. Y lo que pasa es que aparte de las oficinas de sistemas estaban en obra. No tenía el área de sistemas obra, habían tirado abajo toda la planta donde estaba el sistema y nos habían mudado todos a un piso en la biblioteca. Lo cual que parece algo súper incómodo, fue algo buenísimo. Estábamos durante un mes, estuvimos todos trabajando juntos al lado del otro y había un problema, no me anda tal cosa. Che, o sea, vos decís, mirá, no me anda, se cruzaba, venía. O sea, tuvimos un tiempo de respuesta y una agilidad que la verdad que nos permitió avanzar durante ese mes lo que hubiéramos avanzado en 2, 3, 4 meses, o sea, porque no había el mail que va y que espera la respuesta y que nadie contesta, no hubo mail, había una comunicación, un encuentro de trabajo súper dinámico, un poco incómodo, no vamos a decir que no. En la universidad nos pusieron una cafetera en Expreso para estar un poco más contentos ese mes, después se terminó el mes, la sacaron. ¿Dónde está la cafetera en vez de eso? No, eso era un premito porque estaban, así que bueno, si nos están escuchando, que vuelvan al Expreso. Pero bueno, un poco les explico qué tareas asume hoy el equipo funcional, que es, de nuevo, es una cosa bastante particular porque estamos en algún punto a mitad de camino. Tenemos 4 facultades que ya están trabajando a full con guaraní y tenemos un montón de facultades que están empezando a explorar cómo empezar con esto desde cero, desde el cero más absoluto, de ni siquiera usar el lenguaje de la herramienta. Entonces, a partir de ahí el equipo funcional hoy está asumiendo, primero, toda una mesa de ayuda para los que están productivos.
Luego hace un análisis de incidencia de todo lo que vamos realizando. Lidera y organiza las capacitaciones, da asistencia a todos los equipos, tanto técnico como funcional, como de BI, como el equipo de Secretaría Académica. Vamos definiendo primero todo el trabajo que se va haciendo, vamos haciendo a medida, ahora, esto ya hoy está bastante más avanzado, pero básicamente lo que se fue haciendo es a medida que se fueron implementando los distintos circuitos, se fue haciendo toda la implementación y documentación de los circuitos para nosotros. Hoy, por suerte, esa tarea está cumplida en una gran medida. Tenemos una pequeña ventaja, nuestro sistema anterior era un sistema central para todos y era bastante rígido, entonces lo que asumimos es que a la fuerza y por las malas, pero teníamos circuitos de trabajo bastante homogéneos. Por ahí no era que, o sea, una de las ventajas que encontramos ahora es que tenemos una mucha mayor flexibilidad para trabajar, pero como punto de partida, tener los circuitos bastante estructurados y bastante homogéneos fue una ventaja. Y finalmente estamos trabajando todavía en la migración, eso implica la elaboración desde la parte funcional de lo que son los diccionarios. Estamos tratando de traducir lo que básicamente es un archivo en el cual traducimos la lógica y la arquitectura de datos de nuestra S400 para preparar la migración al guaraní. Así es como venimos. Arrancamos en julio de 2018. ¿Sí? Empezamos con el proyecto y trabajamos en definir el alcance del proyecto. En febrero de este año salimos a producción con económicas, una facultad, la facultad más grande en alumnos de la universidad, lo cual a la gente de General Sarmiento los felicito porque la verdad que la inscripción en febrero todos juntos, todo al mismo tiempo, yo lo que sufrí con una facultad de 2.500 alumnos en febrero no se los puedo explicar, no me quiero imaginar lo que fue eso. De hecho, para el segundo semestre que salimos con 3 facultades juntas, lo que le pedimos es, por favor, no salgan con inscripción el mismo día. Denos por lo menos el horario de inicio, porque al final sabemos que se juega todo. Para nosotros se juega todo en la mañana de apertura. Entonces salgan por lo menos en días separados. No salgan todos juntos al mismo horario. La verdad que hoy los pequeños problemas que tenemos estamos teniendo desde lo técnico alguna serie de ajustes técnicos con respecto a las interfaces con nuestros sistemas propios que seguimos trabajando y se van a dar, pero no estamos teniendo problemas con el guaraní. O sea, el guaraní, por lo menos en las facultades, se incorporó muy naturalmente. Los equipos, tuvimos mucho involucramiento de los equipos de las facultades. Incluso las propias autoridades en psicología fue impresionante. Las reuniones teníamos a la decana de la facultad, a la secretaria académica de la facultad, venían a las reuniones semanales de trabajo. O sea, eso la verdad que las autoridades estén involucradas y por lo menos entiendan de qué les están hablando los funcionales y los técnicos es súper útil para que esto fluya de otra manera. Esto tiene que fluir naturalmente. Una cosa para eso, me parece importante, aprovecho este pequeño, no sé en qué están acá, yo por ahí a algunos les hablo de más porque están desde el Guaraní 2 en el 99 y miran de qué me viene a hablar este muchacho, es testimonial nada más, no hace falta que... para los que están por ahí en este proceso de cambio, ¿no? O sea, no le digan a la gente que es fácil, porque no es fácil, porque es muy difícil y la gente que trabaja en esta necesita que primero que se valore su trabajo y sienta que está formando parte de algo importante. Entonces no le digan que va a venir el guaraní, que va a ser mágico y va a resolver todo, porque no va a venir, va a ser mágico y no va a resolver todo. Va a hacer falta mucho trabajo de mucha gente que le ponga muchas horas para lograr que esto ande bien. Y cuando eso se cumple, y entonces díganle que va a ser difícil, díganle que va a costar, pero díganle que si hacen las cosas bien va a andar todo mejor y va a valer la pena. Entonces eso es lo que eso es importante porque muchas veces uno quiere venderles o sea, imagínense que nos costó convencer por ahí en algún punto a las autoridades, decirle miren, la UCA es una universidad privada de tales características, tiene que tener guaraní, y los convencimos, pero no sirve decirle no, los convencimos porque esto es fácil y porque esto va a salir bárbaro sin que hagamos nada. Hay que explicar, hay que dar todas las razones por las cuales esto es importante y hay que poner en valor el trabajo de toda la gente que está detrás de esto. Tampoco les mostramos acá, fíjense, son fotos de encuentros, acá tenemos los encuentros de talleres semanales, vamos a uno de los laboratorios de la universidad y trabajamos todos juntos, tenemos fotos de las reuniones de planificación, fotos de las pequeñas celebraciones que hacemos cuando las cosas salen bien. Que también es importante hacerlo.
Y bueno, como siempre hay que cerrar con los créditos. Dejo los nombres del equipo de implementación, que aparte seguro los muchachos, los chicos del equipo funcional me están viendo, les mando un saludo. Sobre todo, bueno, a Nelia Moreira, que hoy está siendo referente funcional, pero también a Tamara, a Miguel y Lorena, que siempre nos acompañan. Después está Gabriel Andolfi, que es el encargado desde lo técnico de la planificación, y Nicolás Rocio. En fin, no... Esto simplemente les dejo la placa, se pueden descargar, vean los nombres de todos. No quiero que nadie se ofenda si no lo mencioné y lo están viendo, si no, no lo vean. A los que, pero bueno, un poco también para mostrarles un poco la dimensión de toda esta gente, que les aseguro que estamos trabajando codo a codo todo el tiempo. Incluso tuvimos la suerte que en la después de que en enero nos apretaron a todos, nos tocó en el reparto de oficinas una gigantesca para el equipo funcional, que no ocupamos ni el 50%, que la usamos para invitar a la gente que está trabajando, si vengan, y armamos 2-3 jornadas intensivas de capacitación. Júntense con nosotros, trabajamos todos juntos. Entonces la verdad que una clave de que logremos, de que vayamos logrando las cosas y que esto fluya naturalmente, es el trabajo a partir del encuentro personal. Eso por lo menos es lo que quería transmitirle, y les agradezco la paciencia. Y no sé cómo viene de tiempo, pero espero bien. Ok, listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Hola. Invitamos a la gente de Sarmiento que venga, así abrimos el espacio de preguntas. Esperamos a que lleguen. Bueno, quiero pedirles un aplauso para los dos. Por dos cosas. Una, porque sabemos lo que cuesta venir hasta acá, lo que cuesta preparar una presentación, el tiempo que le dedican. Y además un aplauso porque hoy es el cumpleaños de Carlos y está acá compartiendo la experiencia con nosotros. No, le cantaban feliz cumpleaños. Así que bueno, les abrimos tenemos unos poquitísimos minutos para preguntas. Una consulta con respecto a la configuración de los parámetros o los circuitos iniciales de las operaciones básicas, como es generación de actas, exámenes y demás. ¿Eso lo configuraron antes de copiar las bases o digamos, especialmente en General Sarmiento, que ya tenía Guaraní 2? ¿Copiaron todo, migraron todo y pusieron en producción y luego revisaron, o ya venían trabajando? No, le habíamos bajado todos los parámetros y se los habíamos pasado a ellas para que ellas los analicen y vean cómo tenían que quedar, y lo hicieron en esos 3 días que te digo que fueron, eso me lo olvidé, otra de las tantas cosas que me olvidé fue esa. Dentro de esos 3 días fue la configuración de parámetros, de controles, todo, que lo hicieron en Guaraní 3 ya directamente. Pero ya en la base de producción. Sí. Fueron, ya te digo, esos 3 días que nos tomamos fue un día y un cachito de migración, y después ya pasó al ámbito de ellas, pero ya lo tenían previamente analizado y acordado, ¿no? O sea, ellos ya habían revisado todos los parámetros y pensado en qué valores los iban a poner, y lo hicieron una vez migrados, sí. Quiero aprovechar 30 segundos a agradecer y avisar que me olvidé de una persona que se sumó también al equipo un poquito después, pero que es fundamental hoy, que es Cintia, y que nos ayuda con todos los reportes. O sea, se especializó en Jasper y ahora ya se está metiendo de lleno en el Guaraní, que era un miembro del equipo de sistemas, pero que trabajaba en otra parte, en página, y se sumó al equipo Guaraní también. Así que Cintia hoy es fundamental en el equipo, así que me la olvidé por los nervios, y también al equipo de redes, que estuvo apoyando obviamente todo este proceso. Vos preguntaste qué migramos del Guaraní 2 al 3. Todo. Planes de estudio, todo completo. Todo Guaraní 2 adentro de Guaraní 3. Y después versionaron.
para adecuar los planes para aprovechar lo que tiene el Guaraní 3, que es mucho mejor que el Guaraní 2. No, pero ¿a qué procesos te referís? No. Se probó todo, o sea, en todo ese periodo de prueba, ellos replicaron todas sus tareas diarias, las hicieron en el Guaraní 3. O sea, hubo todo un periodo de prueba que fueron como 5 meses, en donde ahí trabajaron, ellos hicieron como las mismas tareas que hacían en el 2, las hacían en el 3. O sea, fueron probando todas las instancias y fueron viendo con qué se encontraban, si se adecuaba a sus funciones o tenían que cambiar sus funciones o teníamos que cambiar nosotros algo, que en algunos casos tuvimos que cambiar cosas porque realmente se hacía por ahí más tedioso en Guaraní 3 de como lo tenían antes, entonces bueno. Lo que se hizo en producción sin prueba, pero porque fueron procesos que tampoco sabíamos que los íbamos a necesitar, son las funcionalidades nuevas que marcó Jackie, las inscripciones automáticas y demás cosas, pero porque la estructura de planes nuevos requería que se usara esa funcionalidad. Bueno, a ver, en el caso nuestro, nosotros hicimos todo un trabajo previo de definición de parámetros y de testing antes de salir a producción. De todas formas, la verdad es que en muchos casos, de todas formas, antes de implementar en producción cada módulo, hicimos una revisión con cada facultad sobre lo que estaba definido y fuimos haciendo ajustes. En ese sentido, creo que es importante tener un conocimiento de la herramienta y de las opciones y de la disponibilidad y el comportamiento que tiene, pero al ser tan fácilmente configurable y personalizable y no requerir de una persona técnica, eso te da una ventaja que es que se puede, que sin tener que recurrir a un técnico, poder estar probando y haciendo los ajustes con las facultades para ir amoldándose a las necesidades que van teniendo. Entonces la verdad que nosotros eso lo estamos manejando hoy con el equipo funcional, y si bien sí tenemos una cosa predefinida, que muchas veces lo que nos pasa es como ya tenemos un camino recorrido, en la primera vuelta nadie quiere tomar demasiado riesgo y seguimos todos por el camino de asfalto, pero la verdad es que la posibilidad de ir haciendo ajustes la vamos manejando, y como estamos trabajando, a ver, el desafío por ahí se nos plantea cuando tengamos que salir a las sedes que no están en Buenos Aires, pero hoy estamos trabajando todos juntos y en tiempo real nos juntamos, trabajamos, probamos, pasamos a producción. Entonces en ese sentido bastante ágil. También lo que se cargó en esos días fue el circuito de egreso, o sea, toda esa parte que también ya se había probado, ¿no? Porque ya habían trabajado, ya habían hecho todo el circuito con un egresado y todo, pero en ese momento hubo que hacerlo todo, o sea, hay un montón de tareas que se hacen ya con el Guaraní 3. Así que ahí la gente de títulos, también Carolina, también cargó todo el circuito que tenía en prueba, pero lo tuvo que replicar en producción. Bueno, estamos un poco jugados a tiempo, así que cualquier otra consulta que tengan la podemos evacuar en el intervalo, ¿sí? Les agradecemos de nuevo y les vamos a entregar un presente. Para acá, para la foto. Bueno, y ahora los dejo con Hugo, ya lo conocen todos, creo que no necesita demasiada presentación, así que va a hablar sobre internacionales. Espero que sea por algo bueno, gracias Hernán. Bueno, para quienes me conocen y no me conocen, soy Hugo Saulo, pertenezco al Departamento de Información Universitaria del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. En esta oportunidad tuvimos una reposición de eventos, por ese motivo estoy en representación de nuestra coordinadora, que es Leticia Mirás. Antes de empezar con este tema, quiero dar fe porque justamente General Sarmiento y la UCA son universidades de las cuales yo soy el referente técnico en el ministerio, y sobre todo en el caso, por el General Sarmiento ya venía trabajando con Guaraní, pero sobre todo en el caso de la UCA, que me decían, che, Hugo, pero ¿estás seguro de...? No, mirá que nos tiramos a la pileta, y yo así, sí, tírense. Pero bueno, finalmente la verdad que dio sus frutos y muy gratamente, porque la calidad del dato mejora, bueno, un poco de eso voy a hablar más tarde,
y si bien es cierto que es un esfuerzo importante, creo que realmente vale la pena. Bueno, muy bien. Como muchos de ustedes saben, en general en estas reuniones, y desde ya aprovecho para agradecer a Guillermo y a Hernán por el espacio que nos brindan, tratamos de anticipar algunas cosas que van a ser incorporadas en la medición de Araucano del año siguiente. En general, en el mes de marzo realizamos el encuentro con responsables de Araucano de todas las universidades, tanto de gestión estatal como privada, y ahí presentamos las novedades. Bueno, esta es un pequeño avance, porque en este caso las novedades tienen que ver con una mejora, o en todo caso no metodológica, sino de precisión en la medición del dato, que tiene que ver con un tipo de estudiante internacional. A mí, seguramente, quienes me conocen me habrán escuchado mucho hablar de internacionales, porque es un tema, digamos, que es el que me ha tocado trabajar, y siempre tratamos de mejorar la calidad del dato. Esto es algo que venimos logrando, pero que casualmente en el transcurso de este año algunos organismos oficiales nos han empezado a dar información sobre un tipo de estudiante internacional que es el que viene a hacer algún curso corto o alguna actividad no necesariamente de carrera completa. En ese caso, si bien nosotros relevamos, no sé si, bueno, quienes son responsables de Araucano recuerdan el cuadro 12, que son los estudiantes internacionales de carrera completa, y el cuadro 13, que son las otras actividades académicas, ¿no? Que no necesariamente tienen un título oficial, que no tienen un título oficial en realidad. Justamente chequeando los datos nuestros con los de esos organismos, como Estudiar en Buenos Aires, Estudiar en Argentina, el resultado era muy dispar, muy disímil. Ellos tenían un volumen de estudiantes mucho mayor al que nosotros teníamos registrado. Por ese motivo, comenzamos a hacer distintas reuniones de trabajo con la gente de Estudiar en Buenos Aires, Estudiar en Argentina, del CIU, del PIESI, que es el área de internacionalización del Ministerio de Educación, para tratar de alguna manera de ver cómo se podía mejorar la captación de ese dato. Hoy por hoy, según los datos de estos organismos, hay un volumen bastante importante de estudiantes que vienen a hacer incluso actividades que duran 2 o 3 días nada más. Bueno, lo que tienen acá es un poco el resumen de algunas conclusiones que sacamos en la reunión de Araucano, que también estuvieron presentes estos representantes de estos organismos. Por un lado, bueno, que esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hace 10 años que hablo de internacionales y creo que siempre digo lo mismo. Lamento repetirlo, pero justamente muchas veces la dificultad de la captación del dato es que las áreas no están lo suficientemente articuladas, ya sea la internacionalización con los alumnos, con la que registra el dato, con lo que lo carga la base. Entonces, nos preguntábamos de qué manera que se tenían que conocer las caras, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, en parte con una sugerencia del PIESI, que trabaja mucho con las áreas de internacionalización, fue una reunión con justamente esos responsables y los responsables de Araucano. Y justamente lo que sucedió ahí fue que muchos de ellos no se conocían. Entonces, bueno, a partir de ese primer contacto se hicieron sucesivas reuniones para tratar de llegar a un manual de definiciones que lo que hiciera fuera especificar un poco mejor de qué se trata cuando un estudiante viene a hacer una actividad corta, ¿no? Bueno, acá está el resumen que les acabo de comentar. No sé si podés pasar la siguiente diapositiva, Hernán. La siguiente. Gracias. Entonces, trabajamos en ese manual de definiciones, que desde luego no está cerrado, que en realidad lo vamos a presentar en la reunión de Araucano el año que viene, ¿sí? Pero mira, hemos avanzado bastante. Y por otro lado, una serie de definiciones que tienen que ver con la carga del dato. La carga del dato, hoy por hoy, de los estudiantes internacionales de carrera completa, ya se hace desde el Araucano nominal sin inconvenientes. Y de hecho, la novedad de este año es que ya no hay que cargar ese famoso cuadro 12 indicando si es posible estudiante internacional, bueno, toda esa cosa que quienes saben de qué estoy hablando realmente nos odian por eso. Yo sé perfectamente que nos odian. Entonces,
por un lado se simplificó, ¿sí? Que sería el primer punto. Pero por el otro lado, tratar de medir también nominalmente estas otras propuestas formativas de lo que llamamos estudiantes de movilidad, que vienen a hacer un curso corto de una semana, de 2 meses, de 2 días y de muy disímil y muy variadas características. Hicimos un relevamiento justamente de cuáles podían ser las distintas variantes y fue enorme. Bueno, y finalmente también lo que acabo de mencionar, propiciar el intercambio entre las distintas áreas. La siguiente, por favor, así no me demoro. Gracias. ¿Otra más? Bueno, acá están estas 2 definiciones que en realidad no cambia nada, simplemente especificamos un poquito más lo que tiene que ver con los estudiantes que vienen en un corto plazo. El estudiante internacional no cambia su definición. Aquellas personas que llegan al país con el motivo principal de estudiar una propuesta formativa en una institución universitaria argentina. Definimos propuesta formativa, que es un concepto, es un término, una terminología que en general estamos familiarizados, todos y todas. Programa de formación relativa a cualquier área de conocimiento cuya consecución o finalización puede o no conllevar la entrega de un título, diploma o certificado de calificaciones o analítico por parte de la institución argentina. Las propuestas formativas pueden o no ser carreras completas, es decir, es una definición lo suficientemente amplia como para que dentro de ella se encuadren cualquier tipo de actividad. La siguiente, por favor. Entonces acá sí está esta doble caracterización de los estudiantes internacionales. Por un lado los de título completo y por el otro los de movilidad. Los de título completo son los de siempre, estudiantes internacionales de carrera completa, aquellas que llegan al país con el motivo principal de estudiar una carrera completa, de pregrado, grado y o posgrado, con titulaciones oficiales reconocidas por el Ministerio. Los estudiantes internacionales de movilidad, que serían, bueno, los que de alguna manera capta el cuadro 13, aquellas que llegan al país con el motivo principal de estudiar otras propuestas formativas que no constituyen una carrera completa y no expiden títulos oficiales y tienen una duración mínima de 2 días. La siguiente, por favor. De vuelta. Ahí está. Bueno, entonces, ¿de qué manera, trabajando con el SIU fundamentalmente, que son los que tienen la cabeza de informática, ¿no? Yo soy sociólogo, ¿de qué manera se pensó que esto sea algo sencillo de cargar? Sencillo de cargar no porque esté el dato, sabemos que el dato va a ser muy difícil de conseguir, me anticipo a seguramente algunas preguntas, no esperamos que la cobertura de este dato sea buena en la primera carga, lo tenemos clarísimo, pero sí lo que queremos empezar es también a incorporar la nominalidad en esta población o en esta subpoblación de estudiantes internacionales y además a medirla con un grado mayor de especificidad, ¿sí? Por ese motivo, lo que se va a incorporar en el relevamiento del año que viene es un famoso archivo 13. ¿Por qué lo llamamos 13.txt? En referencia al cuadro 13 de estudiantes de otras actividades. Muy bien. Entonces, no hay mucho ingenio acá. Y ahora sí, si querés pasar a la siguiente, porque acá lo que tenemos es muy así, a vuelo de pájaro y rápidamente, cuáles son las variables que va a incorporar ese cuadro 13. La ventaja que, bueno, acá son todas universidades que trabajan ya sea con guaraní o no, pero sí todas declaran nominalmente, con lo cual, en caso que tuvieran el dato, que fuera de fácil acceso, podrían cargar este TXT. La metodología es exactamente la misma que los otros 4 TXTs de nominal. Y esas son las variables: apellido del estudiante, nombre, código del tipo de documento, número de documento, fecha de nacimiento, código de país de nacimiento, código de país del domicilio de procedencia. ¿Por qué? Porque con todas esas variables combinadas después nosotros hacemos la tipología, ¿no? Género, fecha de ingreso al país, que esta es una variable nueva, código de país que expide el título de nivel anterior, institución de origen, algo seguramente difícil de conseguir, pero que en las reuniones que hemos tenido con los responsables de las ORI, de las Oficinas de Relaciones Internacionales, muchos dicen relevar este dato,
y el título de origen. Y si pasas a la siguiente, por favor. Y después, en lo que tiene que ver con la propuesta formativa de movilidad específicamente, lo que hicimos fue, en función de los distintos relevamientos, algunos más cualitativos y otros también que surgen de Araucano o de distintas cosas que se han ido recolectando, no solamente desde el departamento, sino en otros organismos, ¿no? Como Estudiar en Buenos Aires, lo que hicimos fue una tipología de propuestas formativas de movilidad, que también es modificable, pero que obedece a una, digamos, a las que tienen mayor demanda, ¿sí? De estudiantes internacionales, que son intercambio, curso corto, práctica académica. Hay algunos cursos que son dirigidos por un profesor, un docente de la universidad de origen que viaja con los estudiantes. Estancia de investigación, diplomatura, curso de idioma exclusivamente, programa de educación ejecutiva. Estas propuestas formativas también tendrían el mismo tratamiento que los títulos en el araucano, es decir, habría que darles de alta para que después, cuando se cargue el archivo TXT, lo reconozca y esté validado. Entonces, muy sucintamente, esto es, digamos, el avance de lo que vamos a presentar como novedades de nominal el año que viene en la reunión de Araucano, y que, bueno, esperamos que de la misma manera que el dato de estudiantes internacionales ha ido mejorando a lo largo del tiempo y hoy por hoy lo podemos presentar, o en caso que algún usuario solicite la información se le da, estemos en condiciones también de poder dar esta información. Una vez más, gracias al CIU, gracias a Guille. Nos costó mucho llegar, de hecho yo llegué hoy, pero para mí era muy importante estar acá. Si bien no trabajo en el CIU, para mí es parte de la misma familia, así que bueno, estoy muy contento y nada más. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, si no... ¿Preguntas? Hola, soy Luciana de UNER. Nosotros estamos con ese tema de cómo relevar este tema para lo que es araucano. Siempre lo han cargado a mano. Y este año con Guaraní 3 tenían ganas ya de cargarlo todo, ya tenerlo. Y lo que se nos presentó a nosotros es cómo era en este momento que no existe esto de la movilidad. Y lo que se decidió, no sé si va a estar bien porque así va a ir en el araucano próximo, en el de semestral que viene, es hacer propuestas formativas con todas las actividades que tiene la facultad, sin correlatividad del plan de estudio, y ahí se va a cargar los chicos y decidirle qué materia o qué están haciendo, para poder tener el dato aparte de quiénes son los chicos que están haciendo, que no vienen a hacer una propuesta formativa completa, sino que vienen para esto, para el cuadro 13. Así va, tenemos pensado este año para el próximo semestre llevarlo así. No sé si está bien o en qué versión va a salir esto del... Sí, de hecho la solución que estuvimos analizando con la gente de Hugo, Leticia y demás es justamente eso. Empezar a pensar en una propuesta que esté tipificada específicamente para estos casos y que se pueda informar con un código específico. Sí, buenísimo, se anticiparon porque justamente esa es la idea, que se cargue a través de Guaraní de esa manera. ¿Alguna? En la ULPAN tenemos una carrera implementada cargada en Guaraní 2 que se llama vocacional, que tiene todas las asignaturas de todas las carreras, obviamente en mi caso es la Facultad de Humanas, y en donde los estudiantes de intercambio los incorporamos en esa carrera. Tiene excluidos ciertos requisitos, las correlativas no están cargadas y demás. Eso facilita que a la hora de subir el archivo 13 nosotros podemos emitir un reporte de los inscriptos año por año, si no nos acordamos, o caso por caso, y ya tenemos distinguido, y es un doble control de los estudiantes que vienen de intercambio. A su vez, esa misma carrera nosotros la usamos por ahí para aquellas personas que no tenemos reglamentado que quieran hacer una determinada materia y no se tienen que inscribir a toda una carrera y se exceptúa todo el tema de las correlatividades.
Bien. Buenísimo. Primera pregunta importante. Este cuadro 13 se va a empezar a subir nominalmente para la primera carga 2019. Para la de ahora no, la del primer semestre no, me tengo que ir, en helicóptero me voy de acá, no. Era una preocupación importante. Está bien, bueno. Y la segunda pregunta es en cuanto a dar de alta las propuestas. En general nosotros damos de alta propuestas o títulos a través de las resoluciones ministeriales o resoluciones de Consejo Superior. ¿Cuál es el caso ahora? Sí, vamos a establecer un procedimiento para que ese tipo de propuestas tengan una marca que las separe de lo que tiene que ver con las trayectorias que tienen título oficial, digamos. Sí. No, por favor. Hola, soy Darío de la Universidad de la Defensa. 45 preguntas, no mentira. No, usted dijo el tema del estudiante internacional que viene a hacer un curso, exclusivamente a hacer un curso, viene a hacer una actividad. ¿Eso cómo se va a tomar? ¿Con el tiempo de ingreso? ¿Lo va a sacar solamente a la UCAR? Claro, la fecha de ingreso es algo que pedimos, que está en el TXT se pide. Claro, por ejemplo, viene un estudiante a estudiar en otra facultad, para mí esa persona entró hace 2 años a la Argentina, no sé si lo van a tomar como extranjero. Lo relevamos no. igual. Pero eso es se automático releva con igual, la misma información. Se releva igual y la variable fecha de ingreso la tenés independientemente que haya entrado primero a tu universidad o anteriormente en otra. No importa, el dato lo cargas igual. No, está bien, a mí lo que me hace ruido es, yo nací, supongamos, en Ecuador, vine a los 2 años, a los 10 años me pongo a hacer una carrera acá, soy estudiante extranjero. A los 25, cuando viene a mi facultad, sigue siendo estudiante extranjero. A ver, esa pregunta que haces es una pregunta más de índole conceptual que hace 12 años que venimos debatiendo y te cuento que no es de fácil resolución. De hecho, las recomendaciones internacionales que hemos tomado, que en general tienen que ver con el Instituto de Estadística de la UNESCO o incluso algunas dependencias de estadística europeas como Francia, por ejemplo, todavía no pueden llegar a medir con ese grado de precisión el estudiante internacional. Por ese motivo incorporamos las variables título de nivel anterior, universidad, nombre de la universidad anterior, etcétera, como para tratar de reconstruir eso, pero no es algo de sencilla resolución. Bien, con respecto por lo pronto lo relevamos. Bien, con respecto a eso, usted dijo que el título y la institución de origen iban a ser relevados, o sea, va a tener un código todas las instituciones orígenes. Bueno. Por hoy le pongo nombre y apellido a la facultad, pero ese es el gran desafío que por suerte hay internet y puedo mirar a la cámara, si está Leticia mirando, no creo, le hablaría a ella, porque digamos, generar un clasificador, un nomenclador internacional. No lo logramos todavía con los secundarios argentinos, por eso. Si hacemos eso, creo que directamente tendríamos que pasar a gobernar el mundo. Pero... Allá está Leticia. Claro. En aquella cámara está Leticia. Esa, bueno. Pero, porque eso es lo que, digamos, apuntamos a eso. Pero de eso, que sería la totalidad, a empezar con un registro, se puede hacer. Porque de hecho, UCA, que hemos hablado con la responsable de ORI, tiene un nomenclador de instituciones y que en general son de donde vienen los estudiantes. Entonces, si bien no está completo, creemos que podemos a la larga generar un nomenclador lo más exhaustivo posible. Bien, y con la última pregunta, tema propuesta formativa. Hoy en día yo tengo un curso de extensión, si duran más de 2 días, como dijo usted, tendría que ser una propuesta formativa y si es extranjero tendría que pasar ese cuadro. Entonces, todo lo que saque un certificado va a pasar a ser propuesta formativa. Curso de extensión, charlas, conferencias, sí. Todo lo que dure más de 2 días, digamos, y que sí. tenga... Sí. No, gracias. Bueno, una más si hay y ya cerramos. Mientras tanto, mientras alcanzan el micrófono, les recuerdo, el break es en el mismo lugar donde fueron todos los break y para la vuelta nos encontramos 12:15 acá. Ya les voy pasando el chivo así después de la última pregunta nos vamos organizando.
Sí, hola, soy Carla de la Universidad Nacional de Tucumán. En realidad hay muchos que contestaron del nomenclador ese para las instituciones internacionales, que me imagino que va a ser como los secundarios. Entonces, esto y es un nuevo tipo de propuesta formativa, o sea que estaría liberada en la 318. ¿Tenemos que esperar eso o va a ser un...? No, probablemente esto tratemos de liberar una versión intermedia con lo que sea necesario desarrollar para registrar este tipo de propuestas. Bien, todavía estamos terminando de cerrar ese tema. O sea que hay que cambiar, adaptar un poco las propuestas estas vocacionales que nosotros tenemos a la nueva y jugar quizás con la excepción de validaciones de materias para... Ok. Exacto. Guillermo. No, simplemente para cerrar este espacio, me parece muy importante destacar la presencia del equipo de la Secretaría, de Hugo, de Leticia y el esfuerzo que hacen por estar en este espacio. No hay en el sistema universitario argentino un lugar donde 1000 personas de todas las universidades nos juntemos a trabajar sobre cómo mejorar la calidad de la información y que llegue el dato. La Secretaría es un gran consumidor de esa información porque es lo que nos da a todos nosotros la mirada de un sistema universitario. Así que agradecerles enormemente porque sé que hacen mucho esfuerzo por estar acá y están siempre muy comprometidos para estar y responder las preguntas de ustedes, así que creo que sería muy interesante que todas las áreas utilizaran estos espacios para manejar datos. Así que agradecerles por eso y por el esfuerzo. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Nicolás, soy... Buenas, para los que no me escucharon. Mi nombre es Nicolás, soy desarrollador de Colla y Tehuelche y la idea ahora es presentarles un poco el espacio de Tehuelche con las novedades. ¿Algún usuario de Tehuelche acá? ¿Ninguno? Allá, muy bien. Y el resto, todos interesados en conocer cuáles son las grandes novedades de Tehuelche. Bien. Un poco la estructura. La idea es que sea fluido, que participemos con caras de atención y de alegría con todas las nuevas que vamos a contar. Recordarles un poco de qué trata Tehuelche, cuál es el flujo de trabajo, cuáles son las novedades que cambian este flujo de trabajo, cómo quedaría el nuevo flujo de trabajo y luego cerrar un poco las conclusiones de abierto en qué cosas necesitamos que participen porque tenemos todavía etapas que incluso todavía no están definidas. Así que hay mucho para trabajar. Bien, ¿de qué trata Tehuelche? Ya lo deben saber todos, pero por las dudas, Tehuelche es un módulo de gestión de becas, entonces todo lo que sea la gestión de becas lo vamos a hacer en Tehuelche y nos vamos a apoyar en Colla para proveer una encuesta adicional y naturalmente nos apoyamos en Guaraní para lo que es toda la gestión del relevamiento y la inscripción de los aspirantes. Bien, ¿cómo es el flujo de trabajo que habíamos presentado con el nuevo Tehuelche 4.0? La idea es que cada uno de estos tres módulos tenía su espacio en este flujo de trabajo, donde, como les decía, todo lo que sea la creación propiamente dicha van a intervenir los tres. Tehuelche con la creación de la convocatoria, Colla proveyendo la encuesta y Guaraní proveyendo el relevamiento, que es lo que nos va a fijar el universo de posibles aspirantes. Y obviamente, todo esto definido, entran en juego los queridos servicios web para que toda esta integración de la que tanto nos habla Eugenio se plasme en un sistema, en un ecosistema funcionando. Luego, una vez que todos los módulos se comunicaron, transmitieron su información, ya podemos pasar a la etapa de postulación, donde Guaraní provee las inscripciones, Colla en este caso no, Tehuelche sincroniza todos estos datos y una vez que pasó todo el periodo de inscripción y tenemos la última sincronización, tenemos todos nuestros aspirantes deseosos de obtener una beca, pasamos a la etapa de evaluación y seguimiento, donde presentamos diversas consultas que del comité anterior somos conscientes de que todavía son escuetas, no es lo que están necesitando. Y lo mismo que el humilde orden de mérito que se puede generar, que también somos conscientes de que es bastante escueto, ya que solamente podemos obtener un orden de mérito basado en datos académicos. Promedio con, sin aplazos, materias aprobadas. Bien, ¿dónde están las novedades? Primero, en la etapa de creación. En base al comité anterior nos dimos cuenta que era natural que las convocatorias tengan diversos llamados, cosa que no proveía hasta ahora Tehuelche. Todo esto se introduce en esta etapa de creación y luego, como les decía, estos órdenes de mérito son bastante escuetos, no alcanzan a las necesidades de las distintas universidades, por lo cual vamos a presentar un sistema de puntajes que esperamos que sea lo que estaban necesitando para poder realizar cosas más complejas de manera sencilla y natural. Bien, continuando con esto. Las nuevas características, convocatorias y llamados. ¿Cuál era el problema que teníamos acá? Si uno quería generar esta idea de llamado, no podía, tenía que generar una nueva convocatoria, con todo lo que implica. Todo lo que les mostré del flujo de trabajo se replicaba absolutamente, con todos los datos, estructuras y todo lo que se imaginarán que hay detrás. De esta manera, si uno, por ejemplo, tenía convocatoria 1, convocatoria 2, con todas sus fechas, definiciones, relevamiento, encuesta y bla, 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 largaba una convocatoria 3, paralela, para otra cosa. ¿Qué pasa si ahora yo quiero, durante el año, supongamos que convocatoria 1 y 2 estaban en el principio del año, ahora a mitad de año, fin de año, quiero largar otra? No me quedaba otra que crear de vuelta la convocatoria 1 y la convocatoria 2, con todo similar, todo idéntico, replicando absolutamente todos los datos que había. Entonces, naturalmente, ¿cuál fue la solución que
sabiamente nos propusieron? Que ahora las convocatorias sean la definición propia de la convocatoria, pero cada una alargue distintos llamados, donde cada llamado tenga sus fechas, que puedan ser también extendibles y modificables, pero eventualmente cuando termine un llamado y sigue todo el flujo de trabajo, si es necesario volver a llamar nuevamente estas becas, simplemente, ¿qué hacemos? Creamos un nuevo llamado dentro de la convocatoria. Algo tan simple y natural que lamentablemente Tehuelche 4.0 no lo proveía. Ahora lo va a tener. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en la convocatoria se creen la estructura general con el nombre, el año, los llamados que vamos a crear propiamente dichos. Una idea que también queremos proponer, que nos han dicho, es esta idea de que la encuesta de Coya, si bien nosotros promovemos la integración, entendemos que hay casos donde no va a ser necesaria, que sea opcional. Tenemos que charlarlo todavía a nivel técnico, pero la propuesta está. Y luego, dentro de la convocatoria, crear todas las becas que van a componer dicha convocatoria. Luego, en lo que es el llamado, ahí podemos gestionar las fechas y sobre todo agregar más flexibilidad, porque tal vez los llamados ni siquiera tengan que usar todas las becas. Lo que sí proponemos es que elijan una beca al menos, obviamente, pero que puedan jugar con las becas que sean necesarias dentro de esos llamados y posteriormente en un nuevo llamado tal vez incluir alguna de las definidas previamente. La única restricción que tenemos a nivel de llamados es que no se solapen. Lo único que hay que tener en cuenta. Una vez podemos definir todo lo que queramos, lo importante es que no se solapen en fechas, se pueden crear sobre la marcha, se pueden crear de antemano, es todo lo más flexible posible, porque entendemos que cada institución tiene sus reglas y su contexto, por lo cual siempre tendemos a que Tehuelche sea flexible sin perder potencia en el sistema. Bien, eso por el lado de las convocatorias y los llamados. Ahora un poco el tema del sistema de puntajes, que puede ser un poco complicado, esperemos que no. La idea es que esto sea lo más simple y sencillo. Los que no conocían Tehuelche, que quieran tener un sistema de puntajes en el módulo que utilicen. Bien. ¿Qué pasaba en el viejo Tehuelche? Teníamos las ponderaciones. ¿Qué son las ponderaciones? Algo bastante lógico. Setear ciertos parámetros para ordenar las solicitudes de los alumnos. Bien. ¿Cuál era el problema? Este era el problema. Esta imagen, a propósito pixelada para que vean que era feo hacerlo, requería de un técnico. ¿Por qué? Porque el técnico tenía que conocer el modelo de datos y tenía que conocer el sistema, mejor dicho, el lenguaje de consulta de base de datos, para poder incorporar una nueva ponderación que me permita generar un ordenamiento dentro de las solicitudes. Claramente ahí teníamos toda la flexibilidad posible, pero no era algo amigable para el usuario, que es totalmente lógico porque tengo que conocer el modelo de datos si yo quiero usar el sistema. Bien, como les decía, Tehuelche 4.0 propone estos 3 ordenamientos en base a datos académicos. Entendemos que esto es insuficiente. ¿Qué proponemos ahora? El sistema de puntajes. El sistema de puntajes, la idea es un sistema basado en criterios. ¿Qué es un criterio? Un dato, ya sea un promedio, un dato censal, un dato de una entrevista, un dato de la encuesta. Cualquier dato posible sería un criterio. ¿Y qué hacemos con un criterio? Utilizando aritmética básica y simple, sumamos, restamos, multiplicamos, usamos paréntesis si hace falta. Y de esa manera entendemos que de manera simple y natural podemos armar un sistema de ordenamiento que sea muchísimo más flexible de lo que tenían y sin tener que andar en tecnicismo de base de datos y lenguajes de consulta y demás. Los criterios se basan en fuente de datos, datos académicos, censales, como les decía, datos complementarios y datos complementarios de la encuesta y datos adicionales. ¿Qué son estos? No son ni más ni menos que los académicos, los 3 que teníamos, los promedios, la cantidad de materias, los datos censales, todos los que conocen que provee Guaraní, cantidad de hijos, nivel de idioma, etc. Datos de la encuesta, cualquier pregunta de la encuesta de Coya que obviamente provea datos cerrados, todavía no estamos considerando texto, por ejemplo, pero cualquier dato de un combo, numérico, radio y de ese estilo se pueden utilizar como un criterio.
Y finalmente los datos adicionales. ¿Qué es un dato adicional? Cualquier dato que quiera incorporar el usuario a Tehuelche. Por ejemplo, las entrevistas. Si en la beca necesitamos incorporar un plan de trabajo y hay que evaluarlo, se puede agregar como dato adicional. Queremos que el evaluador ingrese 15 datos en base a su criterio de determinada cosa, lo puede usar con los datos adicionales. Con esto estamos otorgando un montón de flexibilidad a cómo quieren generar un ordenamiento o carga de datos dentro del sistema en lo que implica la evaluación de las becas. Bien, no pretenda que lean esto obviamente. Lo que sí quiero mostrarles es que esto de sistema de puntajes es tan simple como 3 pasos lógicos dentro de una operación. Una lista de criterios, una edición de criterios y una edición de la fórmula. Bien, veamos esto con un par de ejemplos, subiendo un poco la complejidad, pero sin entrar en cosas demasiado técnicas. ¿Qué pasa? Ejemplo más básico, no definimos ninguna fórmula. ¿Qué implica eso? Dejamos todo vacío, no hicimos nada. ¿Qué hace el sistema? Ordena alfabéticamente. De vuelta, otorgar mayor flexibilidad. No tienen por qué todas las instituciones utilizar un sistema de ordenamiento. Si no lo utilizan, se ordenarán alfabéticamente y después, en las distintas etapas, ustedes dirán qué se hace con esos postulantes. Como les decía, queda vacío, no se hace nada, orden alfabético. Bien. ¿Qué pasa si queremos hacer lo que ya hacía Tehuelche 4.0? Promedio con aplazos. Queremos ordenar todas nuestras solicitudes en base al promedio que considere los aplazos. Bien, edición de criterios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vinimos charlando hasta recién. Fuente de datos. ¿De qué estamos hablando? De un dato académico. ¿Cuál es el criterio? Un promedio con aplazos. Y acá entra en juego un tema que es lo más poco natural tal vez, el mapeo, que ya vamos a ver en el ejemplo donde se saca más jugo a esto, pero en este caso el promedio, que es un número. ¿Yo qué quiero? Un mapeo directo. Este número como viene, lo voy a utilizar. No le hago nada. Perfecto. Esto es lo que queda, lo que seteamos. Tenemos nuestro nuevo criterio. ¿Dónde va a impactar esto? En nuestra lista de criterios. ¿Qué vamos a tener? Datos descriptivos. ¿Qué es el criterio? Promedio con aplazos. ¿De qué fuente de datos estamos hablando? ¿Es académico? Y acá lo más importante, la variable. ¿Para qué se imaginan que se va a usar esto? Que ya se los provee el sistema, no tienen que pensar nada ni hacer nada raro. Para utilizarlo dentro de la fórmula. Entonces, esta palabrita que tenemos ahí, que la podemos simplemente copiar y pegar, ¿dónde va a entrar en juego? En la edición de fórmula. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? La copiamos, la pegamos y listo. El sistema ya sabe que va a tener que ordenar todas las solicitudes en base al promedio con aplazos. Esos 3 simples pasos, que ahora los vamos a ver, cómo les podemos sacar un poco más de jugo con unos ejemplos más. Bien. ¿Qué tal si ahora a este promedio nosotros queremos agregarle lo que el evaluador considera que puntúa dentro de una entrevista? ¿Cómo lo podemos hacer? Supongamos que al promedio con aplazos le vamos a agregar lo que el evaluador considera que el postulante se desempeña en esa entrevista, donde la puntúa de 0 a 10, entonces podríamos pensar un ordenamiento que se base como la suma del promedio de entrevista, donde cada uno participa en el 50%. Promedio por 0,5, entrevista por 0,5, perdón, y lo sumamos. Bien. La idea es que este sea el mayor nivel de complejidad que provea esto. Aritmética simple que todos sabemos hacer. Sumar, restar, multiplicar. Y si alguien quiere jugar con cosas más complicadas como paréntesis, divisiones y demás, lo puede hacer. Está ahí, el sistema lo permite. Se adapta a lo que uno necesite. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Primero, agregar este dato adicional que es la entrevista y luego el proceso que veníamos haciendo. Un criterio para el promedio, un criterio para la entrevista, editamos la formulista y listo. Bien. ¿Qué es agregar un dato adicional? Es tan simple como incorporar nombre, entrevista. ¿Quiero que sea descriptivo? Supongamos que sí. ¿Qué significa descriptivo? Tal vez alguna universidad no quiere usar esto para un puntaje. En este ejemplo lo queremos usar. Entonces el entrevistador va a poner un resumen de lo que considera importante en la entrevista. Eso es descriptivo.
En este caso, como lo queremos usar dentro de la fórmula, sí o sí vamos a tener que elegir que sea numérico. ¿Qué significa numérico? Que el entrevistador, además de la descripción, va a ingresar un número que va a ser lo que se va a utilizar dentro de la fórmula. Bien. Espero que entiendan que es tan simple como eso. Consideramos que es bastante natural, bastante sencillo. Y de vuelta, como les decía, ¿qué hay que hacer? Incorporar el promedio como criterio. Ya lo teníamos definido en el caso anterior. Ya contábamos con el promedio con aplazos. Perfecto. Incorporar ahora el dato adicional como criterio. ¿Qué tenemos que hacer? El mismo patrón de trabajo. Fuente de datos, datos adicionales. Criterio, el nombre que definimos, entrevista. Mapeo, en este caso directo. El valor que utilizamos, que nos llega, lo incorporamos en la fórmula. Ahora tenemos nuestras dos variables, promedio con aplazos, datos adicional. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Me imagino que ya intuirán qué es lo que vamos a hacer. Cuadrito blanco este, ¿qué agregamos? Promedio con aplazos por 0,5 más dato adicional por 0,5. Tan simple como eso, y ya tenemos definido un ordenamiento que utilice esta fórmula para pesar todas las aplicaciones y generar un orden de mérito. Último ejemplo, el más complejo, pero espero que no resulta mucho más complejo de lo que vimos hasta ahora. ¿Qué pasa cuando entramos en juego con, datos censales y datos del cuestionario? Supongamos que queremos utilizar, de vuelta esto es un ejemplo implementado, no sé si alguna universidad lo usa, de este estilo de ordenamientos, pero lo importante es que Tehuelche, quería ilustrarles que ofrece este nivel de granularidad para generar un ordenamiento. Supongamos que queremos ordenar en base a la cantidad de hijos y el tipo de vivienda. ¿En qué sentido? Queremos destinar un beneficio donde sigamos utilizando el promedio, pero tomemos en cuenta que si la persona tiene un grupo familiar, darle más peso, e incluso si es una persona que alquila, también darle más peso. En este caso, para no entrar en este horario en sobrecargas aritméticas, simplemente sumamos los tres valores y nada más. Ustedes acá obviamente podrían jugar con lo que quieran. ¿Cuál es el problema de esto? Estos datos, la cantidad de hijos y el tipo de vivienda es un dato tabulado. ¿Qué significa esto? Que el valor que pueda obtener parte de una cantidad discreta de valores, de datos. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de hijos es una tabla que me dice, no tiene un hijo, dos hijos, más de dos hijos. ¿Cómo hago esto para utilizarlo dentro de la fórmula ahora? De la misma manera, no. ¿Cómo hacemos para utilizar esto? Supongamos, si tiene un hijo, nosotros queremos puntuarlo con 5 puntos. Le damos ese peso. Si tiene dos hijos, 10 puntos. Si tiene más de dos hijos, 15 puntos. De vuelta, este es un ejemplo para ilustrarles lo que se puede utilizar. Cualquier otro caso, 0 puntos. Si no tiene hijos, no agrega peso al valor final que va a tener en este ordenamiento. Bien. En el tipo de locación pasa algo similar. Si es alquilada, si es cedida, si es propia, si es hipoteca. ¿Qué significa esto? Que dentro de la encuesta de Coya tenemos un combo o un radio donde tenemos estas opciones para elegir como aspirantes. Entonces, el sistema que va a utilizar. En este caso, solo nos interesa un beneficio que apunte a la gente que alquila. Si es alquilada, por ejemplo, 10 puntos, cualquier otro caso, 0 puntos. Bien. ¿Cómo traducimos esto al sistema? Edición de criterios. De vuelta. Agregar un criterio para esto. Fuente de datos, datos censales. Criterio, cantidad de hijos. Ahora mapeo entra en juego. Ya no vamos a elegir directo, vamos a utilizar una correspondencia. Que se imaginarán qué es lo que vamos a hacer ahora. Tan simple como decir, bueno, a todas estas opciones le hago corresponder los valores que quiero que tengan dentro de la fórmula. Tan simple como eso. Bien, de la misma manera, fuente de datos, los datos de la encuesta. El criterio va a ser tipo de locación, que es la pregunta que queremos apuntar. El mapeo va a ser nuevamente una correspondencia. ¿Qué vamos a hacer? Si es alquilada, asignarle 10 puntos. 0 o cualquier otro caso. Bien. Y finalmente, algo que me imagino que ya deben intuir, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
agregar las variables de cada uno, sumarlos y listo. Esto es todo lo que deberíamos saber para poder generar un ordenamiento tan simple o tan complejo como queramos. Recuerdo, si no me equivoco, de la Universidad de La Pampa, que en el comité anterior ellos nos planteaban que utilizaban el índice de avance, que si no me equivoco era algo como cantidad de materias aprobadas sobre la cantidad de años que lleva cursando el alumno, que sería año de ingreso menos año actual. Eso se puede hacer ahora en el sistema de manera sencilla. Cantidad de materias dividido entre paréntesis año actual menos año de ingreso. Y eso lo pueden multiplicar o incorporar al término que quieran dentro de la construcción aritmética que hagan. Espero que les haya parecido sencillo. No es tan sencillo de implementarlo, pero lo bueno es que está hecho. Bien, ¿cómo impacta esto que les mostré en el nuevo flujo de trabajo? Claramente esto se va a complejizar más. Bien, el nuevo flujo de trabajo, que no es este es el viejo, ¿en qué cambia ahora? Bien, la misma idea, cada sistema con su participación es la creación. Cada módulo creando lo que tiene que crear según su responsabilidad, pero ahora obviamente agregamos un poco más de trabajo, que es los llamados. Ahora dentro de la convocatoria, por otro lado, en el momento que queramos, vamos a crear los llamados. Vamos a crear un sistema de puntajes, vamos a poder agregar datos adicionales y vamos a separar lo que es la sincronización, que al final les voy a comentar un poco de esto, que no les quise aburrir con una pantalla de eso porque es un poco más técnico. Bien, ¿cómo sigue esta historia? Con la inscripciones, sincronización de los aspirantes y luego acá viene la evaluación, donde acá es donde hay mucho jugo para sacar porque todavía no está definido. Esto es lo que nosotros planteamos y lo que queremos saber si es lo que ustedes necesitan. ¿Qué es? Ordenamiento, revisión y asignación. Nosotros inicialmente proponemos en esta etapa de evaluación donde esté el ordenamiento, que el ordenamiento ¿qué es? Lo que estuvimos viendo hasta ahora del sistema de puntaje. No uso nada alfabéticamente, genero una fórmula, que se use esa fórmula. Después una etapa de revisión donde el evaluador manualmente puede hacer los cambios que quiera. ¿Por qué esto? Porque hay universidades que nos dijeron, nosotros no usamos ningún ordenamiento, nosotros nos basamos en todas cuestiones subjetivas que considere el evaluador que no se pueden traducir a algo automático. Perfecto, acá está esta etapa para cumplir con esa necesidad. Y finalmente la asignación de beneficios que se tiene que hacer como ustedes consideran que es la mejor manera de asignar los beneficios. Algo automático y que asigne la cantidad de becas que tenemos, algo manual, donde de vuelta entre en juego el criterio del evaluador. La idea es que el sistema sea lo suficientemente flexible para capturar todos los casos. Bien. Si todos entendieron y están todos contentos con las nuevas de Tehuelche, pasamos al cierre y comentarios finales. Bien. Todo esto que le mostramos, si bien es fácil reducirlo en contarlo en un par de minutos, nos llevó mucho esfuerzo. Hay mucho trabajo detrás de todo esto y ponemos sobre todo mucho empeño en que sea sencillo. Sabemos que todo este circuito de Tehuelche no es 100% intuitivo, uno se tiene que empapar un poco, pero esperemos que con estas cuestiones que le estamos agregando, sea un pasito más adelante para que capture lo que necesiten y sea sobre todo fácil y entendible de utilizar. Bien, ¿qué es lo que proponemos en este sentido? Los llamados, para que representen mejor el contexto de las distintas instituciones. Esta idea de que la encuesta no sea obligatoria, también proponerlo. No sobrecargar con una encuesta cuando no es necesario. El dato adicional, que sea entrevista o lo que necesiten agregar, no me alcanza con los datos censales, no me alcanza con los datos de la encuesta. Necesito que el evaluador agregue consideraciones propias de ciertos temas. Con los datos adicionales podemos capturar todo eso. El sistema de ordenamiento, que es lo que estuvimos haciendo énfasis, de tener muchísima más flexibilidad y espero que de manera sencilla. Y a los que usaron Tehuelche 4.0, si tuvieron la suerte o mala suerte, como lo quieran ver, de utilizarlo,
Todo lo que era sincronizaciones era una tabla con un montón de iconitos chiquitos, todo eso lo volamos, agregamos una operación de sincronización donde todo lo que sea comunicación entre sistemas se realiza de ahí en esa operación, pecando tal vez un poco de que sea algo supervisado, que no es automático, pero en todo momento tienen control de la sincronización, de si se hizo bien, de qué es lo que hay que sincronizar, porque el sistema les va a informar. Podríamos decir que es inteligente en ese sentido. Y si ocurrió algún error en esta sincronización, saber qué pasó y que el sistema nos diga qué es lo que hay que hacer, que se imaginarán que es un cartel de llame al administrador y comuníquele el mensajito que se muestra en pantalla. Bien. Y algo que no les dije, que también no los quería aburrir con una captura, este sistema de fórmulas también tratamos de que sea intuitivo. Ustedes no se tienen que saber de memoria lo que hay que hacer, tiene ayudas y tiene una verificación de 3 niveles. Les va a informar si tienen variables que no están usando, les va a informar si tienen variables que no están definidas, o sea que no pertenecen a ningún criterio, y les va a informar también si la sintaxis de lo que escribieron es correcta. O sea, no tienen que preocuparse de escribir bien. Después tendrán que ver cuál es el error, ¿no? Pero si pusieron un punto y coma, un más en donde iba, perdón, donde no iba, el sistema se los va a informar. Bien, como les decía, no es todo color de rosa, hay mucho para trabajar. ¿Qué cosas quedan por definir? Las consultas nos dijeron de que tenían muchísimas ideas de cómo cruzar datos, cómo el evaluador podría consumir los datos de todos los aspirantes y las solicitudes. Esto todavía no está definido, tenemos todo anotado, las cosas que nos sugirieron, pero estamos abiertos a que sigan incorporando más sugerencias, más ahora con todo lo que vieron que se agrega en Tehuelche. Las entrevistas. Las entrevistas nosotros pensamos que es un dato adicional que se puede crear. Tal vez si es algo muy utilizado, estaría bueno que esté precargado, pero nosotros nos imaginamos que va a ser una operación donde el entrevistador va a cargar su descripción o el valor que quiera asignarle si es que es un dato adicional de tipo numérico. Eso es lo que necesitan más. Necesitan que los evaluadores se asignen a los aspirantes, que cualquier evaluador pueda ver cualquier aspirante. Todo ese tipo de cosas no están definidas y esperamos que ustedes nos puedan iluminar en ese sentido. Las etapas de evaluación, que es lo que les decía. Esto es lo que proponemos. De vuelta, esto es una idea, hay que implementar y hay que seguir definiendo si es que consideran que acá todavía hay que meter más granularidad o más flexibilidad. Y algo que en este nuevo flujo de trabajo, a propósito, y no, porque en realidad no me enteraba en la pantalla y me vino bien que no entre, que es el tema después de la creación, postulación, evaluación, el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento para ustedes? ¿Qué pretenden que Tehuelche realice una vez que se asignó la beca y transcurre, digamos que el tiempo, el ciclo de vida de esa beca? ¿Qué esperan de Tehuelche con ese seguimiento? En el espacio de integración con San Navirón, Quilmes o en SQ, como dicen ellos, tiramos algunas propuestas de esto, pero tal vez algunas instituciones no quieran incorporar en esta primera etapa a San Navirón o no lo necesiten y nos den ideas de qué es lo que esperen que haga Tehuelche en este seguimiento. Bien, espero no haberlos aburrido y gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? No. Hola, ¿cómo estás? De vuelta, Buenas. Darío de Defensa. ¿Me vas a preguntar de guaraní? No. Ah, está bien. Jackie te pregunta en qué versión va a salir. Si ya está para esta versión, ¿ya está? Bueno, O... Esa es la pregunta del millón, donde yo podría decir lo que yo pienso, pero prefiero que la coordinadora diga lo que ella piensa. Sí, lo cierto es que, como saben y como explicó Nico, Tehuelche trabaja de manera integrada a guaraní. Por lo tanto, esto, si bien ya está incorporado en el módulo, necesitamos terminar de ajustar todo lo que tiene que ver con la interacción con guaraní, los servicios, implementar de qué manera vamos a llegar ahora con los llamados. Eso implica un cambio, si bien se va a mantener el esquema de relevamiento que tenemos en guaraní, en los alcances. Bueno, hay que hacer ajustes de integración, ¿sí?
Así que hay que coordinar junto con ellos. Me parece que está pensado para la próxima versión. No me voy a adelantar porque se va a contar más adelante. Pero una vez que trabajemos en esa integración, esto ya va a estar disponible, ya está desarrollado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Germán de Quilmes. En el caso de que existe una entrevista o una evaluación por parte de un tutor, el ingreso de ese dato que después va a formar parte de la fórmula, ¿se hace por COYA también? No, todo lo que es la gestión de becas se hace por Tehuelche. O sea, todo lo que sea, todo lo que le mostré que no implique generar una encuesta adicional, se hace con Tehuelche. Todo lo que sea generar esa encuesta adicional, donde ya nosotros proveemos una, eso se hace en COYA. Es la única parte donde participa COYA de manera, digamos, activa por su parte. Después sigue participando, pero ya por debajo, mediante servicios web y comunicación entre los sistemas. O sea, los resultados de esta entrevista deberían cargarse directamente en Tehuelche. En Tehuelche, sí, porque van a formar parte del modelo de datos de Tehuelche, que como te decía, puede ser una descripción, puede ser un número, pueden ser ambas. Perfecto. Ya sé que soy monotemático, pero digamos de la parte de la universidad que gestiona las becas, tenemos un reclamo constante sobre el manejo de documentación, así que quiere avance en integración con Sudoku para el manejo de documentación digitalizada que tienen que presentar los estudiantes, es bienvenido. Es bienvenida la propuesta, porque al tren de Sudoku tarde o temprano nos tenemos que subir y es un buen punto de partida. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Hay una pregunta acá en el fondo. Porque después tengo una preguntita para ustedes donde espero que todos digan que sí. Hola, ¿la definición de los criterios está relacionada a la convocatoria o al llamado? Sí, en esta instancia nosotros lo definimos como algo propio de la convocatoria, que se traduce en que el mismo sistema de puntaje se va a mantener a lo largo de los llamados. Al menos lo definimos así en esta instancia, y obviamente es mucho más fácil de implementar así que si fuese de otra manera. Pero si consideran que eso tendría que ser modificable para los llamados, es algo a discutir. Bien, y otra cosita, digamos, la definición de la fórmula, si bien lleva sus pasos, no sé si está contemplado que la convocatoria, en todo caso, me imagino que cada año se repite la misma fórmula, se puede replicar la convocatoria cada año. Bien. Cosa de no estar definiendo, digamos, la fórmula y los criterios y... A decir verdad, uno de los objetivos que teníamos en el año es que los sistemas sean más inteligentes, y el Colo les habló un poco de eso. Y sí, me encantaría que estén esas... que ese tipo de cosas ya el sistema te los sugiera o te los provea de una manera sencilla y en el momento que lo necesitas, como por ejemplo es reusar el sistema de puntaje que ya utilizaste en otras convocatorias, o incluso cosas tan simples como que en esa edición de texto tengas autocompletado con los criterios que tenés que usar, más allá de que es tan simple como copiar y pegarlos, que también ese tipo de cosas estén. Pero no está hecho, pero esperamos que sí, que cuando avance Tehuelche y podamos refinar las cosas que están inicialmente, agregar ese tipo de facilidades como es reutilizar, para no tener que estar continuamente reinventando la rueda. Bueno, y una última, digamos, ya está disponible la versión 3.17 de Guaraní. ¿Estos avances no van a estar, digamos, con una versión compatible a esa? ¿Se va a esperar, digamos, a otra entrega de Guaraní? Creo que lo que yo entendí. Los compañeros de tribu me dicen que la 3.18. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Bien, entonces mi pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo que es fácil definir un sistema de puntajes? Gracias. ¿Seguimos?
Bueno, los voy a seguir aburriendo yo. Esta presentación es mucho más corta que la anterior. No hay fórmulas, no hay aritmética, no hay matemática. Y nos mudamos a Colla. Bien. Las novedades de Colla, para contar, son cortitas, pero demandaron muchísimo trabajo. Y vamos a continuar un poco la línea de Eugenio con el tema de integración. ¿De qué les voy a contar ahora en este momento de Colla? Del contexto de por qué necesitamos Warpe y Araí. ¿Qué es Araí? Por si a alguno le queda alguna duda. ¿Cómo entra en juego este vínculo entre Araí, Warpe y Colla? Y concluir lo que les conté, donde espero que también todos estén contentos como con el sistema de puntajes. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes como usuarios, nosotros también como usuarios, tenemos generalmente muchos módulos que utilizamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ingresar a un módulo? Loguearnos. ¿Qué pasa cuando queremos ingresar a otro módulo? ¿Qué tenemos que hacer? Loguearnos con el otro módulo. Bien. Si yo quiero ingresar a Tehuelche, uso las credenciales de Tehuelche. Quiero ingresar a Colla, uso las credenciales de Colla. Bien. Esto se puede optimizar, se puede hacer de una manera más sencilla. La respuesta es sí, y como decía en el taller pasado Eugenio, podemos utilizar la idea de ventanilla única, donde uno se loguea en un único sistema y después va saltando al módulo que quiera. ¿Por qué me tengo que loguear en cada uno? Si en todo caso estamos dentro del mismo ecosistema, son todos módulos SIU o módulos derivados de TOA, si es que tienen alguna implementación propia basada en TOA. Bien, ahí es donde entra en juego SIU Warpe, donde creo yo que ya están bastante evangelizados con Eugenio en base a esto de integración, pero si aún no lo estaban, ahora con Colla van a estar más aún. Bien, ¿cuál es la idea de Warpe? La idea es que es un portal de autogestión. Yo me logueo a Warpe, estoy en un portal donde puedo utilizar el sistema o el módulo que quiera sin tener que loguearme e incluso ir a un nivel mayor de abstracción y tener funcionalidades integradas en ese portal, como contaba Hernán también en la línea de autogestión y Warpe. Bien. Esto obviamente no es gratis. El módulo que tenemos debe proveer esta facilidad. Lamentablemente Colla estaba bastante atrasado en lo que es TOA, no lo tenía, estábamos en TOA viejito. Pusimos mucho esfuerzo en eso para pasarnos al TOA 3.2, si no me equivoco, o 3.1, 3.2 era Tehuelche, bueno, son parientes cercanos. Y lo bueno es que ahora Colla 4.3.0 provee esta integración con Araí y Warpe. ¿En qué se traduce esta integración? ¿Qué es en qué impacta en su uso diario? Y como decía Eugenio, les vuelvo a repetir, esto es algo que ya está, no es algo una promesa de desarrollo o algo a futuro. Esto que les voy a mostrar ya existe, ya lo pueden utilizar. Cuando ahora nosotros nos queramos loguear, solamente vamos a utilizar la credencial de Warpe, y Warpe por debajo, como tiene todo el soporte de Araí usuarios, va a saber las distintas credenciales de nuestros módulos. De manera de que si somos administradores de Araí usuarios, vamos a poder saltar a ese sistema sin loguearnos. Lo mismo con Tehuelche, lo mismo con Colla. Tan simple como eso. Bien. La idea, como les decía, desde el portal de autogestión, poder saltar a los distintos módulos. Obviamente esto no es color de rosa. Puede haber algunos detalles donde necesitemos del gestor de Araí usuarios que nos solucione esta vinculación entre lo que es la cuenta de Araí usuarios y las cuentas de nuestros distintos módulos, pero en un mundo ideal no debería haber demasiados problemas. Ya saben que suele no ser así. Bien, propiamente dicho, Colla y Araí. ¿Qué es lo que nos va a cambiar en nuestra vida diaria? Como decía, el logueo y cómo saltamos a los distintos módulos. Para loguearnos, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver esta pantallita que, si bien no es muy atractiva, cumple su función. Ingresamos la cuenta y contraseña de Warpe en este sentido y entramos al portal de Warpe.
por si no lo recuerdan, seguimos machacando con esta imagen de Warpe, los módulos que tenemos, en este caso, este usuario que creé para el taller, tiene Colla, tiene Tehuelche y tiene Guaraní. Arriba tenemos lo mismo, tenemos el famoso App Launcher, que tenemos el ingreso a los 3 módulos. Entonces, si nosotros acá hacemos clic en Colla 430, ¿qué va a pasar? Vamos a saltar, y créanme que es así, tarda unos segunditos más, pero pasa así, sin nada entre medio. Saltamos al módulo. Y acá es donde vamos al siguiente nivel de integración. No es solo eso, porque imagínense que en Colla nosotros tenemos un usuario que es administrador, tiene cuenta de gestor y tiene cuenta de encuestado para responder encuestas. Nosotros no tenemos que salir de Colla para eso, esto ya está integrado. En la parte superior, acá tenemos los 3 perfiles del usuario. Entonces, si yo me quiero cambiar de administrador a gestor o encuestado, simplemente me cambio con este combito que tengo en la parte superior. En este caso, que yo estaba en administrador, me paso a gestor, ya veo todo con colorcitos en el landing de Colla, ya estoy como gestor sin tener que hacer mayores logueos o inconvenientes. Bien, y el nivel este de integración, ¿dónde va a impactar? En la generación de usuarios. ¿Por qué? Porque ahora en la pantallita de generación de usuarios, donde completemos todos los datos de usuarios, vamos a tener que hacer un paso adicional más. ¿Cuál es? Vincular esta cuenta que estamos generando con un usuario de Araí, para que ahí se genere esta vinculación, que es la que gestiona Araí de usuarios. Y acá es donde les decía que por ahí tenga que intervenir un administrador de Araí, porque ¿qué pasa si no tengo un usuario creado para esta persona? Le tendré que solicitar al gestor de Araí, que en muchos casos será uno mismo, que desde Warpe salta a Araí, crea el usuario y vuelve a Colla. Bien. Lo mismo, este nivel de integración va a darse en Colla en la importación masiva de usuarios. ¿Qué es lo que va a utilizar Colla? El tipo y número de documento para pegar cada usuario con una persona de Araí o cuenta de Araí. ¿Dónde vemos la integración? Donde si en esta vinculación surge algún inconveniente, ¿qué nos va a decir el sistema? Tuvimos un problema para asociar, había duplicados y no sabíamos con quién asociarnos, no existía la persona. Y creo que otro error para asociar con un usuario de Araí no debería haber. ¿Qué nos va a decir? Tenemos este error, de vuelta. Gestor de Araí, solucioname qué pasó acá. Si no, en un mundo ideal, donde tenemos todas las personas, o sea que existen esas personas en Araí, se van a ir pegando las cuentas sin más que hacer. Bien. Como les decía, cortito al pie. Si bien esto es fácil de contar, tiene mucho trabajo de fondo, que llevamos Colla a este nivel donde sea posible esto, donde sea posible que haya un acceso unificado a través de Warpe, desde ahí ustedes puedan saltar a sus distintos módulos sin tener que loguearse, y queda la puerta abierta a este mayor de nivel de integración, que es, por ejemplo, si yo soy un usuario que va a tener que responder encuestas, ¿por qué tengo que ir a Colla para responder encuestas? ¿Por qué no me puede proveer Warpe desde su portal un apartado donde me diga encuestas disponibles sin responder? A ese nivel de juego es donde vamos con el tiempo a seguir avanzando, a integrar los módulos en este portal que les presentamos de Warpe y que tanto les comentamos. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sin preguntas? También fue fácil como los puntajes. Bueno, gracias de vuelta. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Bueno, Nicolás les contó un poco algunas novedades importantes que teníamos de Colla. A mí me toca, para seguir con el espíritu de la actualidad, traerles promesas de campaña.
y contarles un poco en lo que estamos pensando incorporar en Colla, así como les contó con Tehuelche, qué cosas queremos incorporar para mejorar un poco el uso. También tenemos algunas ideas para Colla y queríamos comentarles un poco eso y también ver qué les parece y si tienen comentarios para hacernos. La idea es charlar sobre la obtención de los resultados de las encuestas, que es algo que siempre suele darles un poco de trabajo, porque bueno, no es por ahí el punto más fuerte justamente de Colla, siempre los alentamos a que usen otro tipo de herramientas. Entonces contarles, lo que haríamos hoy es un poco repasar cómo estamos hoy obteniendo los resultados de las encuestas, contarles qué es lo que pensamos, cómo replantear esto, y después analizar un poquito qué podríamos hacer para colaborar con la vinculación de los resultados de las encuestas de Colla cuando son encuestas que fueron originadas en otro sistema como lo que suelen usar Guaraní. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito este tema. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Colla tiene varias operaciones para obtener resultados que han ido surgiendo y acomodándose un poco con las necesidades y con el tiempo, entonces quizás no crecieron de manera del todo ordenada, pero se resumen un poco en eso que tenemos ahí. Podemos obtener los resultados, algunos visualizándolos por pantalla y otros descargándolos en archivos de texto. Algunos de esos de las dos maneras, pero no todos. Podemos obtener resultados, digamos, viendo las respuestas de cada encuestado, ese sería el resultado por encuestados. Podemos verlo clasificado por las preguntas y tenemos algunos otros informes más de resultados, uno que muestra el resumen de cómo va avanzando, digamos, durante la habilitación de las encuestas. Mientras estamos haciendo las encuestas podemos ir viendo cuántos ya han respondido, cuántos la terminaron de responder, cuántos no, algunos datos de situación. Otro que muestra digamos, la cantidad de veces que fue elegida cada opción de respuesta dentro de la encuesta, y hay un pequeño reporte de cómo estuvo el envío de correos, cuando hacen envíos de emails. Ahí intentamos un poco ver cuáles se pueden ver por pantalla, cuáles se pueden descargar en archivo de texto y cuáles pueden hacer las dos cosas. Los describimos un poquito para los que no los conocen o para repasar. Tanto la operación de generar resultados por encuestado como generarlos por pregunta nos ofrece un conjunto de filtros, no creo que se lea demasiado ahí, pero bueno, para recordar la pantalla nomás. Pueden elegir la habilitación, pueden llegar a filtrar por grupo de gente a la que encuestaron o si usaron conceptos de evaluación, también filtrar el concepto de evaluación. Por encuesta, por fechas, digamos, acotar los resultados a ciertas fechas. Pueden aplicar varios filtros en esta operación y esta operación va a generar la visualización de los resultados en pantalla, además de descargarlo, de ofrecerles la posibilidad de descargarlo. Por pantalla pasa esto, ¿sí? Las encuestas en cuanto crecen un poquito de tamaño o incluso son pocas preguntas, pero las preguntas tienen varias opciones posibles, como tenemos que visualizar todas esas posibles opciones en pantalla, enseguida se vuelve un poco difícil de leer, ¿sí? Pero la posibilidad está. ¿Avanzó? Ahí tenemos uno más. Este es por pregunta. Lo mismo, por pantalla, bueno, al ser por pregunta se achican un poco la cantidad de columnas, pero de nuevo tenemos normalmente mucha información toda en la misma pantalla. El de resumen de encuestas, que es el que les comentaba que nos permite ver cómo va avanzando la habilitación, no tiene tantos filtros y muestra algo así, ¿sí? Cuánta gente está habilitada para responder, cuántas respuestas ya han finalizado, cuántas están incompletas, es decir, gente que empezó a responder pero no la completó. ¿Sí? La idea para esta operación sería también ofrecer la descarga. Si bien son pocos datos, a veces resulta útil poder descargarlos y después cargarlo en alguna otra aplicación o poder enviarla por correo para comentárselo a alguien, digamos, no solamente verlo por pantalla, y no es algo complejo. La idea sería permitir, por supuesto, también esa otra funcionalidad.
El reporte de envío de email, si bien no es algo que muestre resultados de encuestas, está medio mezclado ahí entre las otras operaciones. Tenemos un invitado. Lo bueno es que se fue porque yo sabía que estaba ahí. Ahora se fue para allá. Si bien esto no muestra los resultados de las encuestas, está ahí mezclado, les decía, con estas operaciones, y bueno, también es una operación que nos permite ver cuando se hicieron envíos masivos de mail, ver cómo fueron, ¿sí? Si fueron todos exitosos o si hubo alguno que no se le pudo entregar. Básicamente es para eso, para saber qué pasó cuando hicimos envíos, si hubo alguien que, bueno, tendremos que buscar si hay otro correo porque falló el que tenemos, alguna cuestión así. No mucho más que eso, pero bueno, también en ocasiones tiene su utilidad. En este caso también solamente se visualiza por pantalla, y si ustedes hacen envíos masivos también puede llegar a ser mucha información y sería útil poder descargarlo. Además de, les decía, de poder ver las cosas por pantalla, tenemos la funcionalidad para descargarlos. Muchos al mismo momento que los generan por pantalla les avisa que les deja un código para descargarlo, pero además hay otras operaciones que van exclusivamente a generar un archivo para descarga, porque ya saben, esto lo usamos cuando ya saben que es muy voluminosa la encuesta y que va a generar muchos resultados que no les interesa verlo en pantalla. Ahí fue cuando aparecieron estas operaciones, que básicamente le aplica los mismos filtros a los reportes, los resultados que ya teníamos por encuestado o por pregunta, y otros que no tienen tantos filtros porque los usamos cuando ya sabemos que queremos generar los resultados de manera masiva para toda la habilitación. Y acá se agrega el que muestra el conteo de respuestas. ¿Sí? Entonces, tenemos como muchas formas de llegar a los mismos datos, eso a veces nos confunde un poco a nosotros cuando nos dicen, tengo problemas para descargar los resultados. Ajá, ¿cuál? Por encuestado. Ajá, ¿y cuál de todos ellos? Entonces, la idea es tratar de acomodar un poco esto, repensarlo, de manera tal que, por supuesto, objetivo principal, que sea útil para ustedes. ¿Sí? Bueno, acá vemos cómo se genera la descarga, ¿sí? Y les muestra una pantallita donde les informa el código con el que lo pueden ir a buscar a otra operación si lo quieren descargar en otro momento, o también directamente utilizar el enlace que les ofrece la descarga inmediata. Y esta es la operación que les muestra esos reportes generados por si lo quieren descargar de nuevo más de una vez. Queda un listado, una especie de historial en donde pueden ir a buscarlos. Esto es lo que descargan cuando descargan resultados en un archivo de texto. ¿Sí? Este es el ejemplo del conteo de respuestas que les decía, que cada línea va a tener una pregunta con una de las opciones de respuesta y cuántas veces fue elegida. ¿Sí? Este, que es uno de los que de alguna manera queda más resumido, igual muchas veces es mucha información. Ahí se ve un poquito mejor, igual no sé si se alcanzan a leer los números, pero bueno, a ver si puedo. Ahí. Este ejemplo es la encuesta que ustedes respondieron antes de venir al taller, que queríamos tener una idea de cuáles eran los tracks que, digamos, interesaban a qué número de gente para distribuir las aulas. Bueno, les estuvimos preguntando esto, entonces ahí veíamos, por ejemplo, cuántos querían ir al de integración de Diaguita y Pilagá, cuántos al de Colla con Mapuche. ¿Sí? Nosotros mismos también lo usamos, así que no es que no nos enteramos de las dificultades que tenemos con estas operaciones. ¿Qué proponemos? En principio, y aún pensando simplemente en la forma de obtención de resultados que tenemos, no pensando en incorporar algo nuevo, ordenar un poco todo esto. ¿Sí? La idea sería pensar en un único punto de entrada para la obtención de resultados y separar en pasos toda esta información que estamos necesitando darle al sistema para saber qué es lo que quiere generar. En primer lugar, pensamos en digamos, el punto de entrada, poder elegir cuál es la habilitación para la cual vamos a querer generar resultados. ¿Sí? Digamos, cuál es la encuesta, ubicarla ya sea por las fechas, por el nombre, por alguno de los datos que tenemos internos de las habilitaciones en el sistema, mostrarles el listadito que puedan elegir cuál de ellas es para la que van a querer generar resultados.
Digamos, la idea de mostrar información adicionales para que les sirva para identificarla. Muchas veces tienen muchas habilitaciones de encuestas que son similares, entonces, ¿cómo identificar de cuál estoy hablando? En un segundo paso, poder hacer ese filtrado de la información. ¿Sí? Si ustedes quieren realmente acotar los resultados, poder indicar cómo. Si no quisieran, esto quedaría casi sin hacer nada y avanzarían para generar un resultado masivo de toda la habilitación. ¿Sí? Pero poder elegir, bueno, no se lee mucho, pero digamos, si quieren seleccionar solamente para uno de los grupos, o si están usando conceptos de evaluación, cuál concepto, o uno solo, digamos, un uso muy habitual, supongo, en este público es el de las encuestas de cátedra, entonces generar, por ejemplo, los resultados solamente para la evaluación de uno de los docentes de una de las cátedras, de las comisiones que evaluaron. ¿Sí? Incorporar esto sí quizás sería algo un poco más, algo que no está hoy por hoy, pero que tenemos el pedido encolado entre las cosas que han dicho que les resultarían útiles, es poder filtrar por alguna de las preguntas o incluso hasta por alguna de las respuestas. Nos comentaban, yo quisiera poder obtener los resultados de tal encuesta solamente para aquellos que me hayan contestado que sí a tal pregunta, por ejemplo, que sí cursaron determinada materia o que, digamos, poder achicar ese universo de resultados de acuerdo a una respuesta concreta que dieron los encuestados en la encuesta. Y por supuesto, bueno, datos adicionales de la encuesta. ¿Sí? Una vez seleccionados todos los, esto sería un poquito encadenado, ¿sí? Porque dependen unos de otros, una vez seleccionados todos los filtros, por así decir, de los resultados que quieren generar, podríamos pasar a indicar entonces cómo quieren ver esos resultados. ¿Quieren ver el reporte de encuestados, una línea por cada una de las personas que respondió con sus respuestas? ¿Quieren verlo por preguntas? ¿Quieren ver la opción esta del conteo de respuestas? ¿Sí? ¿Van a descargar el archivo? ¿Quieren verlo por pantalla? ¿Quieren las dos cosas? ¿Sí? Digamos, concentrar el cómo ver esos resultados en un último paso de configuración antes de efectivamente poder descargarlo. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Resumen, entonces. La idea sería plantear un único punto de ingreso para la obtención de resultados, que no los confunda tanto para saber a qué operación es la que tienen que usar, cuál es la que están buscando. Reforzar los filtros, que a veces les resultan insuficientes. Agregar la posibilidad de descarga para aquellas operaciones que no la tengan o de visualizarlo por pantalla para aquellos que no tengan esa opción, siempre conservando por ahí por separado esas otras operaciones que sabemos que son diferentes, ¿sí? Listar los envíos de email o ver el resumen de cómo va la habilitación, que es algo que quizás quieran ir haciendo a menudo, eso sí quedaría por separado de lo que es resultados concretamente de la encuesta. Y por último, algo que plantean mucho es, bueno, tengo encuestas que disparé desde guaraní, tengo los resultados en Colla, ¿cómo hago para cruzar esta información? Siempre insistimos en que cada módulo conserva la responsabilidad sobre sus datos y no es la idea andar llevándonos datos para un lado y para el otro, y que tienen la herramienta de Wichi para todos aquellos que estén interesados y puedan usarlo, para generar información y analizar información de manera mucho más rica y poderosa. Pero cuando no tienen eso, bueno, ¿qué podemos hacer para facilitarles un poquito ese trabajo de tener los datos por separado? Lo que podríamos, digamos, plantear es lo siguiente. Nosotros lo que tenemos es encuestas que están habilitadas en Colla, que tienen sus respuestas a las encuestas en Colla, para aquellos casos que no fueron definidos como anónimos. Eso es algo también que por ahí a veces les genera el conflicto. Aquellas encuestas que no son anónimas, Colla sí tiene un dato que tiene sentido no para Colla sino para guaraní, pero está presente en Colla y permitiría hacer ese cruce de información.
Entonces la propuesta sería tener alguna operación, alguna vía de comunicación entre Colla y guaraní en este caso, de manera tal que puedan configurar cómo se va a obtener desde guaraní esos resultados, digamos esos datos adicionales que pertenecen a la persona que respondió la encuesta, y luego ver, bueno, cómo los van a visualizar. Entonces lo que pasaría sería esto, ¿sí? Que Colla con ese dato que tiene de guaraní consultaría a guaraní, guaraní podría dar esos pequeños conjuntitos de datos que podríamos luego juntar con los resultados desde Colla y generar una suerte de reporte de resultados unificados, ¿sí? Mostrando, por ejemplo, todo lo que contestó un alumno a una determinada encuesta y además, no sé, nombre y apellido del alumno, ¿sí? No quiero prometer de más porque esa parte no la voy a hacer yo, así que no voy a abrir la boca. Eso después le piden a los chicos de guaraní. Por supuesto, la idea no es que esto sirva para traer un montón de información de guaraní, porque tampoco Colla la va a almacenar, ¿sí? Sería para darles una mano en el momento de obtener esos resultados, poder tenerlos en un solo punto, en un solo lugar, y después poder trabajarlos un poco mejor de la manera que ustedes necesiten, ¿sí? Esas son todas las promesas de campaña. No voy a prometer más. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos ratito para eso? ¿Por qué no deben ser anónimas? Fue la pregunta. Porque ese dato que yo te decía recién, esto que figura ahí como código externo, ese dato es un dato de guaraní, ¿sí? Guaraní dice, bueno, te mando a este fulano, que ese código, Colla ni siquiera sabe qué quiere decir, ¿sí? Ni tiene por qué preocuparse, te lo mando a contestar la encuesta. Ese dato Colla lo guarda solamente para poder informarle a guaraní que esa persona ya contestó la encuesta o no, ¿sí? Para hacer el control de que muchas veces necesitan hacer, de que alguien tiene que cumplir con responder la encuesta que le indicaron. Pero, ¿qué pasa? Cuando es anónima, ese dato no se puede juntar con las respuestas, no se junta en ningún momento justamente porque es anónima, si no podríamos saber quién dijo cada cosa y no era la idea de una encuesta anónima, ¿sí? Entonces, esos datos van a estar, pero no lo vamos a poder hacerles ese cruce, ¿sí? Que de hecho no lo van a poder hacer ni con Colla ni con nadie porque fue definida así la encuesta. Podrían llegar a obtener, sí, estas son todas las respuestas y estas son todas las personas que respondieron. Quién dijo cada cosa es lo que no se puede hacer en una encuesta anónima. Hola, buen día. Yo soy Rodrigo, vengo de Comodoro Rivadavia, de la Universidad Nacional de la Patagonia. Nosotros tuvimos un pequeño problema entre las encuestas de Colla y guaraní. Vos hablás de personas y hemos tenido problemas cuando un alumno está en dos carreras, de dos facultades distintas, contesta la encuesta por una, pero no contesta por la otra. Y cuando queremos inscribirlo, nos dice que le tiene encuestas pendientes. Sin embargo, en esa facultad ya la respondió. ¿Hay forma de arreglar esta cosa? Sí, seguramente debe haber habido algún problema al definir los alcances, digamos, se llaman del lado de guaraní, que indican qué encuesta tiene que responder cada alumno y sobre qué materia o no sé, o la condición que hayan puesto. Quizás hay algo ahí que nosotros no fuimos en abril, creo que se hizo el taller en Buenos Aires, y habíamos hablado de esto. Ellos nos decían que en realidad la unión entre Colla y guaraní era por persona y no por alumno. No, pues si respondo sobre eso te miento, necesito ayuda de los que saben. No sé si el que sabe, pero el que puede contestar. El que puede contestar en este momento. Por lo menos puede poner la cara. Deberíamos revisar el control. La verdad es que no tengo presente exactamente cómo está hecho el requisito que controla las encuestas respondidas, pero es válido el planteo, sobre todo cuando hablamos de una base centralizada donde podemos tener encuestas que son obligatorias en unas responsables académicas y no en otras. Es válido el planteo
lo tomamos para analizarlo y si ya lo planteaste, es cuestión de revivir el tema y ver qué es lo que está pasando, si hay algún problema, como decía Clara, en la forma en que está definida la encuesta, o si es un problema de nuestro requisito que no está logrando discernir para qué unidades académicas está esa... Ah, bueno, sí. Por eso, tenemos que revisarlo bien, pero lo vemos y te respondemos. Dale, gracias. Vamos. Bueno, seguimos. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En este espacio, Florencia y yo, Sergio, que somos parte del equipo técnico de Guaraní, le vamos a presentar los lineamientos para el desarrollo de la versión 3.18. La presentación la separamos en una parte técnica, ¿sí? Así que para los técnicos también hay una parte de la charla, y también después tenemos una parte de lo que tiene que ver con lo funcional. Antes del inicio del desarrollo de la versión 3.18, comenzamos con la actualización de las tecnologías de base, ¿sí? Lo primero que fuimos a actualizar fue el Postgres, la versión del motor de base de datos. Estábamos en la versión 9.6 para cuando salimos con la versión 3.17. Ahora para la 3.18 vamos a salir con la versión 10 de Postgres. En este aspecto no tuvimos mayores inconvenientes con respecto a algún tipo de incompatibilidad hacia atrás. Fue bastante sencillo lo que fue el cambio, ¿sí? Luego seguimos con la versión de PHP, ¿sí? Estábamos en una versión de PHP que es la 7.1, que está próxima a dejar de dar soporte. Nos subimos a la versión 7.2, ¿sí? En este caso sí encontramos algunas incompatibilidades. Estas son las principales. La extensión mcrypt se fue deprecada, o sea, no está más en el core de PHP. Esto lo utilizábamos en la interacción con Koya, y entonces trabajando en conjunto con el equipo de Koya decidimos reemplazarla por la librería OpenSSL. Otra de las características que tuvimos, otras de las incompatibilidades, fue que cuando el PHP empieza a dar advertencias, ¿sí? Cuando se intentan contar tipos que son no contables, ¿sí? Entonces empezábamos a tener registro de logs por este tema, y no es el espíritu de que uno se mezclen los logs entre los errores verdaderos y estas advertencias. Por lo tanto, lo que decidimos hacer fue generar un método count en las utilidades de Guaraní, que lo que hace es el mismo count que tiene el PHP, pero antes se testea si es un tipo contable el que se le mandó para contar. Eso es lo que fuimos reemplazando en situaciones de código donde no podíamos discernir cuándo va llegando, qué tipo va llegando a ese count. Bueno, terminada la actualización de la versión de PHP,
también actualizamos a la versión nueva de TOA. ¿Sí? Nosotros salimos en la versión anterior con la versión 3.1, 3.0, y nos pasamos a la versión 3.2. ¿Sí? Pasarnos a la versión 3.2, una de las causas era que las versiones anteriores a TOA no son compatibles con PHP menores que 7.2, por lo tanto, sí o sí teníamos que pasarnos a esta versión de TOA. Entre los principales cambios que tiene el framework en esta versión, que les queríamos contar, se cambia el deprecado manejador de dependencias Bower por Yarn. Después también se actualizan varias librerías, entre ellas jQuery. Y después se hizo un rediseño de la arquitectura de cómo se generaban las salidas HTML. ¿Sí? Ahora se crea un paquete que define cómo la interfaz que debe cumplir o que debe implementar un manejador de salida. También con esta interfaz se entregan dos manejadores de salida. Uno que genera la misma salida que venía generando TOA en sus versiones anteriores, y una nueva que viene dando el diseño del Bootstrap, ¿sí? Y bueno, entonces es compatible para si una institución quiere tener su propio manejador de salida, puede generar implementando la interfaz de ese paquete que se entrega con esta versión de TOA. Bueno, entonces hicimos Postgres, PHP, TOA, y empezamos a ver algunas reestructuraciones técnicas que teníamos pendientes que hacer en lo que es en guaraní. A ver, ¿cómo empiezo? Cuando tuvimos que hacer la comunicación con TITSER, ¿sí? Que es el sistema informático de diplomas y certificaciones, teníamos que generar una API para que TITSER pueda obtener los datos de los alumnos. La empezamos a hacer en la API general de guaraní, y nos dimos cuenta de que había una información que era sensible y no nos parecía que esté bueno que los distintos agentes o los distintos sistemas o aplicaciones que se conectan a través de la API con guaraní tengan acceso a esos datos. Y en ese momento no teníamos ningún tipo de perfil para implementar, ningún perfil funcional. Entonces lo que decidimos fue generar una API externa, ¿sí? Que es una API separada que se conecta a la base de datos y así puede obtener solamente exclusiva para TITSER, y ahí obtiene esos datos. Como en la versión anterior, que en la 3.17 ya pudimos poner el perfil funcional en lo que es API REST, en la API de guaraní, en esta versión vamos a reintegrar esa API externa, que también nos traía bastantes conflictos porque con qué versión iba, al estar versionada distinta que el guaraní, y se modificaban también los scripts de base, teníamos algunos conflictos con qué versión era con qué versión. Entonces cuanto antes lo que queremos hacer es integrar esa API a la API general de guaraní. Y después otros que teníamos de las instituciones es que nosotros también al principio, cuando diseñamos en el 3W la solicitud de los alumnos para que puedan hacer la solicitud de constancias y certificados, pensamos en lo que son las constancias un poco más complejas, que son las que los alumnos tienen que llenar más datos en los formularios,
y pensamos en la personalización, ¿sí? Que sea más fácil de personalizar, que sea un poco, agregar algunas constancias sea más sencillo para las instituciones, y decidimos que las constancias que son simples, los que no tienen formularios extras, se puedan pedir de 3W, pero las constancias que tienen esos formularios adicionales, el alumno navegaba, ¿sí? Al módulo de gestión. Esto nos obligaba a tener el módulo de gestión público, y bueno, algunos eran medio celosos de ese tema y teníamos muchas consultas de cómo podíamos hacer para tener esas constancias disponibles en 3W. Bueno, en esta versión decidimos mudarlas no, van a ser las mismas que tiene gestión, también van a estar disponibles en 3W sin la necesidad de hacer esa configuración para que pasen para que naveguen a gestión. También está el validador, ¿sí? Que ahora está en gestión, el validador de estas constancias, cuando son esas constancias online que salen con el código QR, esas también se validaban en gestión, también van a pasar a validarse a través de la autogestión, ¿sí? Entonces no va a ser necesario validar, exponer el módulo de gestión, ¿sí? Y bueno, en el tren de que vamos integrándonos a los distintos módulos del SIU, veníamos ya en la versión anterior, en la versión 3.16 ya habíamos reintegrado con Araí usuarios, ¿sí? En esta versión vamos a integrarnos con Araí documentos, vamos a implementar Araí documentos. Como dijo Hernán hoy en la presentación, esto es una evolución de lo que es RDI. Nosotros ya estábamos con RDI también, hay unas instituciones que tienen y están trabajando con RDI. Esta evolución también marca que no solamente es un repositorio digital, sino también nos da una bandeja de firmado y aparte nos da una interacción con sistemas de expedientes, ¿sí? Eso lo podemos utilizar sin tener tan presente la tecnología subyacente, solo con utilizar y estar dados con CyberAI nos da toda esta funcionalidad con Araí documentos. Sí, igualmente esto impacta en los tres módulos de gestión, prescripción y autogestión, en lo que tiene que ver con la presentación de requisitos, ¿sí? En lo que es la prescripción y en la administración de requisitos de las personas. Ahí vamos a trabajar. Lo que sí, las universidades y las instituciones que sí tengan RDI ya implementado y trabajando, le vamos a dar todo el soporte necesario para que hagan la migración de todos esos documentos a este nuevo esquema, ¿sí? Y bueno, también esto lo explicó muy detalladamente Hernán. Vamos a la otra novedad, pero queríamos contar acá como novedad, vamos a implementar lo que es la firma digital, ya teniendo el RDI, el Araí documentos implementado, tenemos la funcionalidad para la firma digital y guardado de los registros, la registración en el blockchain. Esto no solamente tiene un lado técnico, sino como les contó bien Hernán, también es bastante funcional. Pero bueno, ya tenemos todo el lado técnico allanado usando la API de integración que nos brinda Araí documentos. Y bueno, ahora los dejo con Flor, que les va a contar lo que es las nuevas mejoras y funcionalidades de las que son funcionales. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver primero un poco las mejoras. Tenemos primero planteado una modularización funcional del esquema de espacios físicos relacionados con las aulas y las mesas, con las mesas y las comisiones. En el caso de mesas el impacto es menor, así que lo dejamos de lado, pero para las comisiones, desde el inicio, el aula estuvo vinculada a través de un dato que era opcional en la solapa horarios y aulas de la administración de comisiones.
Y bueno, con la salida de la versión 3.16 de la operación de administración de espacios físicos, se podía cambiar ese aula de una clase en particular o de una parte de una clase, y esto generaba ambigüedades porque en la comisión habíamos elegido un aula que después para algunas clases o parte de esas clases la cambiábamos y eso no impactaba en el aula de la comisión. Entonces, en el resto de los lugares donde mostrábamos el aula para una comisión, seguíamos mostrando la original. Para evitar esto, el objetivo en la versión 3.18 es separar el aula de la comisión. Entonces, en la administración de comisiones, seguir definiendo cómo se dicta la comisión y cuándo, pero el dónde, definirlo en otro lado, ¿sí? Nos va a surgir una operación nueva, que es la gestión de espacios físicos, que va a permitir lo mismo que hoy, que puedas cambiar el aula para una sola clase o para una parte de una clase, pero también va a permitir hacerlo masivamente para todas las clases de una comisión, ¿sí? Bueno, respecto a esta operación de inscribir a propuestas desde preinscripción, en el último comité de usuarios y técnicos se planteó que se necesitaba poder verificar con mayor detalle cuáles eran los datos del preinscripto, ¿sí? La idea es tener una previsualización de los datos que cargó el aspirante antes de incorporarlo como alumno en guaraní. Y bueno, es lo que tenemos planeado hacer. Y bueno, respecto a nuevas funcionalidades, en reportes tenemos estos dos, que son el plan de estudios instanciado en el alumno. La idea es que combine la estructura del plan con la historia académica del alumno, de una manera similar a lo que hace autogestión en el reporte de planes. La ventaja principal que tiene esto es que podemos evaluar correlativas en el mismo reporte para un alumno o el cumplimiento de algún módulo. Y bueno, y el reporte de docentes por comisión es una deuda que tenemos, pero es sencillo de desarrollar, que no hay en gestión. Por ahí se resuelva simplemente con agregar un filtro por docente en el reporte de oferta de comisiones o un reporte nuevo. Después, los trayectos formativos, generales o institucionales, hoy los estamos incorporando a guaraní a través de la ejecución de sentencias de SQL, ¿sí? Que vienen del SNRA, del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. La idea en la próxima versión es que existe un servicio que consumamos para traerlos automáticamente y no tener que ejecutar estas sentencias cada vez que se actualicen los trayectos. Esto es algo que estuvo por salir en la versión anterior y que al final postergamos porque hubo algunos problemas, pero es la instancia de tesis hoy no la tenemos. Hoy para exámenes tenemos, bueno, los más comunes, libre y regular, pero con esta nueva instancia de tesis vamos a poder generar actas de esa instancia que estén relacionadas con actividades para la tesis, y que la principal ventaja que tienen es que se le pueden configurar requisitos particulares a esa instancia que no aplican para libres y regulares. Bueno, en línea con lo de la digitalización de las documentaciones, si ya no necesitamos más el libro físico de actas, el docente no tiene que saber cuando genera un acta cuál es el libro, tomo, folio que tiene que asignar, entonces puede generar actas desde autogestión. Esto obviamente va a ser configurable, parametrizable, seguramente no todos quieren que sea así. Y en cuanto a la carga de notas, hoy en autogestión tenemos carga de notas, pero no por acta. Entonces la idea es que en esas mismas operaciones que ya existen, el docente pueda cargar para un acta en particular, no por mesa o por comisión como está ahora. Bueno, y con CIDCERT también tenemos el tema desde la versión 3.17, en guaraní se pueden incorporar suplementos al título, que pueden ser actuaciones docentes, reconocimientos o otras actividades. Esos suplementos al título que se asignan a un egresado, en CIDCERT se están ingresando manualmente. O sea, guaraní no los exporta a CIDCERT y la idea es que sí que lo haga a través de un servicio. Y bueno, y también en cuanto a los servicios web, un poco ya lo vimos, pero para Coya vamos a necesitar, Coya hoy muestra resultados de encuestas, pero no puede mostrar datos de quienes respondieron, que es lo que les contaba Clara. Bueno, guaraní va a empezar a informar datos de los encuestados y la idea es que
dependiendo del tipo de relevamiento va a ser distinto el conjunto de datos que es necesario visualizar, así que eso se va a poder configurar desde Coya. Y para Tehuelche, Nico les contó que ahora se abrió el concepto de fecha de inicio y fin de la convocatoria en llamados. Bueno, en guaraní hoy tenemos solamente en el relevamiento un rango de validez en el relevamiento que tiene una fecha desde y hasta. Con esto de los llamados vamos a necesitar también interactuar con Tehuelche para ampliarlo a estos rangos de fechas que son los llamados. Y en cuanto a los datos censales, cuando un aspirante aplica una beca, se le van a informar a Tehuelche los datos censales más próximos, anteriores a la fecha en que aplicó la beca, ¿sí? Pero probablemente después puedan surgir la necesidad de actualizarlos o de corregirlos, por ejemplo, durante la entrevista con el evaluador. Eso siempre se va a hacer desde guaraní, no se pueden actualizar desde Tehuelche. Entonces tiene que haber una manera de que guaraní informe esta actualización a Tehuelche también con un servicio. Y por último, el resultado de la solicitud es porque el seguimiento de la beca debería hacerse siempre desde autogestión, que es donde el aspirante aplicó a la beca. Entonces todo el movimiento que hay, el otorgamiento o no de la beca y todo lo que siga después en la etapa de seguimiento, tiene que informarse a través de mensajes que el alumno pueda leerlos en autogestión. Y creo que eso es todo. Bueno, acá pusimos como un esquema en imágenes para que recuerden y si tienen alguna pregunta por ahí. Lo que te quería preguntar es el Araí Documentos. Nosotros estábamos por implementar Nuxeo, lo tenemos en testeo con Guaraní Testeo, estamos en la 3.16.2, pero estamos viendo también de hacer el Araí Documentos. Sí, es que el Araí Documentos tiene debajo a Nuxeo. Eso quería saber si podía largarme yo con el Nuxeo y después van por el buen camino. Asociarlo ahí. Está, esa es mi duda. ¿Alguien más? ¿Allá? ¿Alguna otra pregunta? La implementación de la firma digital y de la bandeja de firmas, ¿puede facilitar la emisión digital de constancias y certificados? Por ahora no está planteado para eso, la firma digital. Lo que sería muy similar al validador QR de los certificados de las constancias de estudiante regular, para, por ejemplo, una historia académica. No está planteado, ¿no? La firma digital para constancias y certificados por ahora no, es para actas, en principio. ¿Y la implementación del código QR para la constancia siempre va a ser por ahora para la constancia de estudiante regular? ¿O se puede aplicar? Es para todos, sí. Para todos. ¿Cuál es la fecha estimada de esta versión? Este año no. Aunque el jefe diga que sí. No sé, no tenemos. La verdad es que justamente mientras estaba mirando la presentación, ¿vieron lo que hizo la paloma que se tiró de allá y se fue? A mí me dieron ganas de hacer exactamente lo mismo. No tenemos fecha, no tenemos ni siquiera una estimación. De hecho, de acá nos llevamos un montón de cosas para replantear de la versión. Necesitamos priorizar temas. Esto que se ve es un montón. No somos un mega equipo de desarrollo. Trataremos de incluir en lo posible, todo esto que les contaron los chicos, la idea es incluirlo, pero ni por asomo les podemos dar una fecha estimada todavía. Pero sí, seguro que no va a ser este año. Mi otra pregunta es, las 3.17,
También, o sea, sigue con el 9.6 de Postgre y Tobagré. No tengo que modificar nada de vuelta. No. Pues no pasé a la 3.17 todavía. No hubo cambio en la tecnología. Cambia en esta, va a cambiar de vuelta todo en esta. En esta va a cambiar. Sí. Ajá. Y lo otro, el tema de los perfiles de datos. Yo tengo problemas con los perfiles de datos, con que se solapan entre... ¿Eso lo tienen solucionado en la 3.18? Que se solapan. Si una unidad académica que tiene un perfil de datos quiere modificar un requisito, hace que le modifique el requisito a todas las otras No, eso no unidades. debería estar pasando. Está resuelto hace rato. Tiene que Está- haber algún caso. No. Está resuelto en 3.17, está resuelto. Ah, bueno, en 3.17. No, lo que pasa es que ¿Y un los parche docentes? previo y salió formalmente en 3.17. Ah, sí, es verdad. ¿Y el parche? ¿Eh? ¿Y el parche? ¿Lo querés? Sí. Es un despelote. ¿eh? No, es más no. fácil migrarse que aplicar Dale, el voy a parche. migrar 3.17. Y lo de los docentes también, que se me solapaba. Si uno entra en el administrador docente y elige su facultad, También. le pisa al otro. También está Tengo unos corregido. problemas bárbaros con eso de los perfiles de datos. Migra a 3.17 y vas a ser Dale. más feliz. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos cerrando. Arrancame la de movilidad. Arrancame la de movilidad. Arrancame que dice movilidad. El micrófono, tenelo. Guaraní, movilidad. ¿Vale de luz? No. Sí. ¿Dónde está? A ver, déjame que lo...